estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción. Oh, pero espera. Ahora, Bien. ¿qué ha pasado? No lo ¿Por sé, qué? no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ya está. Sí, lo que yo a ti no te veo, pero ¿Que no? Ah, pues me imaginas. vale. Voy a hacer una captura solo para que quede para... Bueno, pues hablo con un fantasma, vale. Jolín, qué No pasa mierda. nada. Qué raro, pues te vas a sentir cómoda así. Sí, no pasa nada. Mejor así. ¿La gente nos ve a los dos? Yo creo que sí. Dadnos Vale. feedback de si nos veis a los dos. Yo sí nos veo a los dos. ¿Nos veis? No pasa nada. Si ellos nos ven, A ver, que me está preguntando de dónde es el directo. Pues en Instagram. No sé. si no nos ven, yo te Eh, imagino. Y ya está. Sí, nos dicen sí, sí, perfectamente. Y nos oís bien, ¿no? Yo creo que se escucha bastante bien hoy. Estamos los dos con auriculares y se oye guay. Sí, y con él. Tengo el micro. Muy bien. ¿Qué Sí, tal? los veo, obviamente. Obviamente. Bueno, pues obviamente Michi no me ve. No. Pero a ti te ves. ¿Tú te ves a Sí, ti misma? Ah, sí, vale. porque, sí, porque ves que creo que Instagram quiere que me mire Ah, mucho, pero a vosotros, a ti no. vaya. Jolín, hoy que me había peinado. Vaya, hombre. Ah, ya, de que Se os ve todavía bien a es... los dos, se os ve bien, se escucha Vale, perfecto. Nos ve. Hala, pues, pues ya estamos. pues ya estamos. Muy bien. ¿Qué tal, Michi? ¿Cómo estás? Bien, bien, con los gajes del directo, pero bien. Bueno, estas Y cosas. además, soy una negada, es decir, para otras cosas sí, pero para hacer directos, aparte de que me da siempre mucha pereza, lo reconozco. Yo no sé ni yo estaba en plan, ¿cómo se envía una invitación? ¿Cómo hago para que...? Pues bueno, pues Así ya que está. me he sentido Tampoco una boomer, te has sentido una boomer. Te has sentido old. ¿sabes? Uy, Muy old, pero very old. así de old. Así de old. Pero eres old, pero así de old. Eh, bueno, familia, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro directo. Oye, Michi, muchas Ujú. gracias por hacer este directo conmigo. Me estaban preguntando que si lo íbamos a colgar después. Sí, lo colgaremos en nuestros canales y nuestras historias, supongo, Sí, en los TikToks, YouTubes y todas estas cosas, por parte a doble. En los de Michi y en exacto, los míos, ya sí, pues no tenéis pérdida. Lo veis una vez en un sitio y otra vez en otro. Ya está. exacto. A repartirse los A likes. repartirse los likes y los hates también. Porque, sí, También. sí, 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 curiosamente, te lo comentaba antes, lo puedo comentar esto, ¿no? Porque es Sí, como muy sí, raro y sí. muy extraño. El vídeo este que puse, bueno, que no es un vídeo, que era la captura esa de Instagram anunciando en directo, estuve mirando y de repente vi que normalmente eso no se ve, tienes que entrar en los detalles de los vídeos para verlo y de repente vi que es el vídeo, un vídeo que tengo más dislikes, bueno, que son 11 que no son muchos de 45 o algo así que eran votos, pero es que es curioso por qué la No, gente le no, da dislike a esto. ¿No queréis que hiciese un directo con Mixi? ¿No queréis no, que yo no nos hiciese un quieren directo? juntos. No nos quieren juntos. ¿Por qué no? Y ya hemos hecho ya muchas cosas juntos, oye. Bueno, sí, sí. Y la guía autista, por ejemplo, salió muy bien. Sí, no sé. No sé, es muy extraño. ¿Vale? Entonces, bueno, nada, esto como una anécdota. Sí. Nada, Michi me propuso hacer este directo y yo encantado porque además llevamos bastante tiempo sin hacer así una cosita así juntos y sin vernos porque no hemos coincidido desde hace bastante tiempo, Mm. desde que estuve yo por ahí, por su tierra. Y nada, pues con muchas ganas de hablar contigo y de hablar pues de estas cosas que nos gustan, de autismo. Vamos a hacer un directo relacionado, bueno, con un poco autismo Un y poco. salud mental, ¿verdad? Sí, al menos intentar redirigir para allá. Si de vez en cuando se nos va, no pasa nada, Ujú. ¿vale? Podemos fluir. Pero sí, ya que precisamente, nada, hace 2 días fue el Día Mundial de la Salud Mental y aunque deberíamos pensar en ello o intentar sensibilizarnos sobre ello siempre, bueno, puedo entender que haya días que existan para que se haga precisamente impacto, ¿no? Y se genere conciencia sobre ello, así que está bien, mejor tarde que nunca. Y por eso, no sé, por eso había pensado que estaría bien, porque muchas veces, ya te digo, bueno, tú lo debes saber muy bien también, se separa mucho, bueno, se separa al contrario, se junta demasiado y se mezcla salud mental con autismo, a veces hay cosas que se dicen que son autismo
y entonces se deja de lado, ¿no?, la salud mental de la persona autista y es súper importante también. Yo creo que hay cosas que están tremendamente ligadas, desgraciadamente, al autismo con la salud mental, hasta el punto que, como tú muy bien dices, que al final se presenta como una característica del autismo. Como sabemos que no lo es, que simplemente es precisamente esas dificultades que pueden tener las personas en el espectro, pues les hacen, desgraciadamente, y de eso vamos a hablar hoy, más propensas a muchos problemas de salud mental. To- Desgraciadamente aquí no Ujú. podemos hablar de buenas No. cifras porque ahí jugamos en desventaja tremenda, ¿no? Siempre que comento esto digo, es una putada, con perdón, pero la persona en el espectro, en este mundo neurotípico, juega en desventaja. Entonces, pues al final eso tiene repercusiones. Tiene muchas repercusiones en salud mental, en cosas que puede conocer todo el mundo, ¿no? Como el tema de la ansiedad, si queréis hablamos Mm. de eso, que ya hay peques con muchísima ansiedad. Es que hay niños, a Sí. veces no se tiene en cuenta que los niños también pueden tener ansiedad. Hasta los niños pueden tener problemas de salud mental. Y Efectivamente. y es que a veces se habla más de adolescentes, de adultos y hasta también, o sea, creo que niños y gente mayor como que los dejamos de lado. Ujú. Y digo en general, no solo población autista, en general. Y es, hola, todo el mundo. Puede ser un niño muy pequeño y Va a crecer. y va a crecer. Igualmente, siendo pequeño, también puede tener problemas de salud mental. Y está bien, puede haber niños que... Ha habido niños muy pequeños que han empezado con ideación suicida, siendo, bueno, trigger warning, ¿vale? Pero sí, han empezado ya con... Y hay que tomarlo en serio, sea la edad que Ujú. sea la edad que sea. Eso es. Yo creo que muchas veces se centra el problema en personas adultas o quizá en la adolescencia ya se está Mm, hablando y nos olvidamos de, claro, parece que los niños no pueden sufrir temas de, por ejemplo, depresión mm, o ansiedad mm. y las estadísticas que tenemos son terribles. Yo me acuerdo cuando estuve preparando una de las charlas el año pasado y bueno, estuve buscando datos más actualizados de prevalencia, etcétera, etcétera, para dar los datos más actuales, ¿no? Porque hay gente que todavía sigue hablando de uno de cada 100, y dijo, por Dios, uno de cada 100. Eh, claro, vi esos varios estudios de ansiedad y me fijé en ese dato, ¿no? De niños en el espectro tienen el mayor trastorno como comórbido de autismo, es decir, ese que se da provocado por el diagnóstico principal, aunque en realidad no es así, es la interacción de ese Mm, persona del espectro con el entorno y la no adaptación del entorno provoca, ¿vale?, ese diagnóstico, que no se me malinterprete, pero claro, y ese dato de menores autistas, un 40% de ellos, un 40% tiene un trastorno de ansiedad generalizada, diagnosticado. es una pasada, Es una auténtica barbaridad. A mí me dejó es esto una a pasada. cuadros. Mm, Es alucinante y hasta en poblaciones generales estamos viendo que la población infantil, es decir, no solo autista, sino en general, la población infantil cada vez nos da más datos de salud mental preocupantes. Así que imagínate entonces, ¿no? Poblaciones como la población infantil autista, ¿no?, que tienen como el solo hecho de ser autista ya en un entorno que no es el apropiado, eso ya empeora, ¿no? Es una capa más de, venga, vamos a provocar que todavía tengas más posibilidades de acabar generando un tipo de trastorno así. Sí, 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 Efectivamente, es terrible. es una vulnerabilidad estar en el espectro, ser neurodivergente, tener una condición distinta a la normotípica, porque sabemos que los mecanismos de adaptación que normalmente más se utilizan, pues no funcionan, y de eso Mm, hablamos el otro día con el tema de las terapias que funcionan y no funcionan, y tenemos que fabricar mecanismos que funcionen, porque es que si no, o sea, un menor autista con ansiedad generalizada va a ser un preadolescente con depresión y va a ser un adulto con probablemente trigger warning, como ha dicho Mitch, sí, probablemente con ideaciones suicidas. Estos son los datos que manejábamos y que comprobé. Además, tenía dos datos, uno de Autismo España y otro del Reino Unido y de Baron Cohen, y eran muy, muy, muy parecidos. Porque digamos que muchas mm, veces digamos, no, bueno, es que allí en el Reino Unido, no, es que en España no. Sabemos que esto es un fenómeno que es transcultural y prácticamente los datos se pueden extrapolar a cualquier tipo de población, siempre sea que sea del primer mundo, ¿no? Evidentemente, si hay otras variables, pues seguramente variará un poquito, pero eh,
2 de cada 3 personas en el espectro sin discapacidad intelectual, es decir, personas probablemente sean más conscientes de sus dificultades y de la diferencia, han contemplado suicidarse. Estos son los datos de Autismo España. Y en el Reino Unido, el 66% han contemplado el suicidio. Esto es más de un 50% más que en la población, o sea, que en la población normotípica. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, cuando estamos hablando de datos estadísticos y de, a veces hablo un 10% más, Es un increíble. 15% más, ya es increíble, pues imagínate un 50% más. Es mucho, es mucho, es mucho. Es Sí, una sí, sí, burrada. sí, sí. Es una burrada. Eso sí, que nos estamos poniendo muy, a lo mejor es el ambiente que está muy catastrófico o como si fuera el fin del mundo. No es el fin del mundo, por suerte, aunque la cosa está difícil, eso sí que hay que ser sincero. Yo como persona autista os lo puedo decir. Yo tengo, aparte de ser autista, tengo TDAH y un trastorno de ansiedad generalizado, así que sí existen, pero por suerte, yo creo que cada vez tomamos más conciencia, hay más recursos y hay más gente dispuesta a querer cambiar las cosas. Nos falta trabajo, hay que avanzar mucho, pero que nadie sienta que va a ser todo terrible, Sí, ¿vale? sí. El entorno hace mucho. Si esta persona tiene una red de apoyo, ¿vale? El entorno hace mucho y aunque haya parte de fuera de esta red de apoyo que sea complicado, complejo y tal, hace muchísimo tu entorno, ¿vale? Y los profesionales, especialistas, educadores, familia, amigos, hermanos, también ayuda, A ver, ¿vale? es importante hablar de esto porque ya sé que suena muy mal, evidentemente, cuando damos estos Hay que datos que no decirlo son, todo. pero es que hay que decirlo porque es la primera pieza para después actuar. Es decir, si no sabemos, si no ponemos los datos encima, además ya, si no le damos la importancia que tiene, no se activan mecanismos. Entonces, a veces es duro porque a veces hay que mostrar la red y decir, oye, tenemos esto aquí, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, como dice Michi, pues bueno, pues evidentemente el entorno es el principal fuente de recursos que tienen que apoyar a las personas en el espectro para revertir este tipo de situaciones. El entorno Sí. y conocer la condición y por qué está pasando este tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, ¿te parece si... Es que, por ejemplo, alguien dice si se... Bueno, teníamos alguna pregunta, pero como quieras. Venga, vamos. ¿Cómo quieres hacer? Vamos primero con las preguntas que nos habéis dejado en... A mí me han pasado algunas por Telegram, otras por Instagram. Si quieres respondemos esas y luego respondemos algunas aquí con... Vale, si nos está diciendo. tienes tú a mano, porque yo solo tengo el móvil y está grabando, así que... Vale. A ver, Oigo una el pregunta, ratón. una pregunta que me hacían por aquí era, Patricia me preguntaba, esta es una de las cosas que además dije en un vídeo, creo, si no me equivoco. A lo mejor, Patricia, podrías verte ese vídeo. Esto sí que no te lo has visto. Pero dice que el tema de las terapias, ¿no? Que por qué no sirve el mismo de terapia, por entre comillas terapia, para una persona autista que para una neurotípica. Bueno, esto lo respondí en su día. Esto un poco pongo el mismo ejemplo que siempre me preguntan, porque siempre me preguntan por modelos de intervención. El modelo no sé qué, y el no sé cuántos, y el no sé cuántos, y el no sé cuantitos, y la terapia ocupacional, y la quinoterapia, la terapia del lenguaje, no sé qué. Al final, la terapia que funciona es terapia que va más allá de la sintomatología, es decir, de lo que se ve, y profundiza en por qué esa persona tiene dificultades en los distintas áreas, y por eso va a terapia, de lenguaje o de motricidad o lo que sea. Es decir, si tú al final estás interviniendo directamente solo en el síntoma, lo que estás haciendo es poniendo partes, a lo mejor aciertas de casualidad. Pero el ejemplo que pongo siempre es el mismo, es decir, a ti te duele la cabeza. Muy bien, ese es el síntoma. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hombre, pues es que no es lo mismo, la intervención no es la misma si te duele la cabeza porque te golpeas contra la pared que si te duele la cabeza porque estás 8 horas delante del ordenador sin pestañear. ¿Vale? Claro. El analgésico te puede servir, pero si quieres profundizar tendrás que averiguar por qué te duele la cabeza. No simplemente intervenir en el dolor de cabeza. Mira, eso literal a mí me pasa. Yo tengo tendencia a que me duele la cabeza, pero porque me afectan muchas cosas, ¿no? Y estoy empezando, ¿no? Cuando vas a entender el origen, ¿no? Por ejemplo, ahora he entendido, ha sido hace poco, he entendido que hasta los niveles de luz
hacen que al final acabe teniendo dolor de cabeza, ¿vale? En la oficina donde estoy tienen la luz muy fuerte, pero por suerte hay unas salas más pequeñitas que tú puedes apagarte la luz. Muy bien. Entonces he aprendido que realmente si me voy ahí y me apago la luz, a veces ya no me duele la cabeza, ¿no? ¿Qué significa? Que eso también ha sido gracias a ir a terapia y ahondar, ¿no? En el origen de las cosas. Eso es. Yo me he podido dar cuenta, y parece una tontería, pero es que no lo es. Me he podido dar cuenta que aunque yo sea propensa a tener dolores de cabeza, porque resulta que puedo detectar el origen, ¿no? Y a lo mejor me estoy ahorrando dolores de cabeza porque ahora ya sé que si me voy a un box y apago la luz, soy la autista más feliz del universo en esa oficina. Claro, eso tiene que ver mucho con el tema de la aceptación de tus propias limitaciones, puntos fuertes y dificultades, y no intentar ese Ujú, capacitismo interno, ¿no? Que me dicen algunas personas en el espectro, es decir, intentar ser normotípico. Oye, a lo mejor los 10 que están contigo están perfectamente en un restaurante, pero si a ti te está molestando estar en el restaurante, tendrás que analizar por qué, si no aguantarte porque todos los demás aguanten. claro. ¿Vale? Esa es la típica circunstancia o situación que se empieza a trabajar y que se trabaja en terapia, en entrenamiento, como lo queréis llamar, para averiguar un poquito, ir un poquito más hondo y decir, hombre, pues mira, esto puede ser por un tema de esa posible sensibilidad, esa abrumación por la carga de estímulos que estás recibiendo o porque además están hablando todos a la vez y están hablando de cosas que no te interesan, hay mucho ruido, los olores, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, a lo mejor no es una situación de lo más agradable, y las demás pueden hacer un bloqueo a nivel cortical y bueno, aunque haya mucho ruido, estoy bien con mis amigos, y una persona en el espectro probablemente, por el tema del perfil sensorial que puedan tener, pues no lo hagan. Entonces esas cosas hay que conocerlas. Entonces, ¿por qué no funcionan las terapias? Volviendo un poco a la Mm, pregunta, Patricia, ¿por qué no mm, funcionan las terapias convencionales en autismo? Pues porque no conocen los procesos neuropsicológicos que subyacen a esas dificultades. Entonces es como intentar pues poner parches a algo que... ¿Y por qué no funciona? claro. Pues porque estás poniendo parches. Estás parcheando y encima estás obligando a la persona a decir, no, que te tienes que obligar a hacer esto, tienes que salir con tus amigos, porque tienes que socializar. Y ese tipo de cosas a nivel global y general, ¿no? Es que me suena un poco como lo de, estoy deprimido, pues anímate. Es como, a ver, Vete a dar una vuelta por la playa y tú, vale. Mm. Que sí, que esto lo han dicho de verdad, ¿eh? no, A un me lo, amigo mío, me lo creo. el médico, pero un amigo mío que no es autista ni nada, siempre dijo pues, eso, pues que últimamente pues, él sentía que le apretaba el pecho, que tenía como mucha ansiedad y no sé qué, y el médico le dice, pues date una vuelta por la playa, ya está. Y él, ah, vale. Vale, pues Patricia, ahí lo tienes. De todas formas, creo Ujú. que tengo un vídeo por ahí en mi canal, por si quieres verlo, de que hablo precisamente de eso, de por qué no funciona la terapia convencional. ¿Tú te acuerdas de alguna pregunta? ¿Tiramos de alguna que haya por aquí? ¿O busco otra? Bueno, yo te he pasado, tú puedes abrir el Es verdad, Telegram, es que te he verdad. pasado alguna. Ah, vale, voy, es verdad, que me has pasado antes alguna. Vale, Sálvame. sí, te voy a salvar. Estoy aquí con 3 pantallas. Y luego digo que por qué me duele la cabeza a mí, ¿vale? Pues es porque estoy con 3 pantallas. Eh, Mira, dice una pregunta. ¿Hasta qué punto se supone que tengo que dejar? Bueno, esto ya se va un poco de nuestro Pues tópico, pero bueno, da igual. bueno, vale. ¿Sí? ¿Busco alguna que tenga Sí, más que ver con salud? hay una que sí, que de un suscriptor que te he pasado que te he dicho, este habla más de salud mental. A ver, voy a ver. Creo que era la segunda pregunta que hace, creo que es más de salud mental. Es un Eh, pantallazo con dos preguntas. bueno, Uno de mis pantallazos. sí, ya lo tengo por aquí. Otra pregunta más relacionada con salud mental, ¿ves? Mira, Ya el trabajo siendo autista. ¿Se puede pedir en el trabajo una asignación de tareas y gestionar las interacciones de manera que no afecte negativamente a la salud mental del trabajador autista? a ver. am, ¿Se refiere a acomodaciones o Sí, adaptaciones sí, en el sí. entorno laboral? Yo Sí, creo ¿no? que él pregunta si es exigible esto, supongo, que si se puede pedir en cualquier trabajo. Es exigible. A ver, esto es un tema que es un tema, Es es complejo. complejo porque, claro, no todo el mundo tiene la sensibilidad que puedan tener algunos empleos, por así decirlo. Y yo tengo muy buenas experiencias en este sentido de exigir adaptaciones, por así decirlo. Tengo muy buenas experiencias y también tengo otras muy malas experiencias. En el sentido de no en plan rechazo hacer adaptaciones, sino digo sí, 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 pero luego no. Mm, Me recuerdo sí, a una profesora, ¿no? Que dijimos, oye, a ver, dejarle tiempos de descanso, que no interactúe,
por favor, charla banal, no le escribáis al móvil, que se pueda salir del chat de WhatsApp ese que tienen los profesores ahí, que enviáis memes sin sentido a las 11 de la noche. Es que también. Y bueno, pues no la dejaba en paz. Iba al cabo a tomarse un café y le aparecía una persona, bueno, ¿qué tal estás? Y es como, joder, justo como tiene que descansar. Es decir, es que a veces la condición autista es muy difícil de entender esas necesidades y parecen tonterías. Pero no Porque son tonterías. no son tan obvias o visibles. Me refiero Claro, que si una persona tiene un tipo de discapacidad visual, entenderás que necesitará algún tipo de total, adaptaciones para poder utilizar pues la ofimática o lo que sea. totalmente, Y sí totalmente. que es verdad que yo que ahora ya estoy trabajando en una fundación, ¿no? Que precisamente intentamos eso, la inclusión con personas con discapacidad, sí que es verdad que con un certificado de discapacidad se pueden pedir una serie de adaptaciones y tal, pero también es verdad y es un miedo real que falta todavía mucho trabajo para sensibilizar y para educar, ¿no? a las empresas y que entiendan que poner adaptaciones no significa que sean un problema ni algo súper complicado o complejo, Ujú. ¿no? Que en realidad son 4 cosas que las haces y la persona ya puede tirar millas y no hace falta que sea extraordinario. Pero para ellos eso es como algo que no les gusta ya en las entrevistas escuchar esto y por eso mucha gente tiene miedo. Y como caso curioso diré que pese a que trabajo en una fundación que sensibilizamos sobre esto, hubo una persona que entró a trabajar en la fundación que inicialmente no comunicó que tenía una discapacidad visual y que necesitaba ciertas acomodaciones por miedo, no por la fundación en sí, sino por la experiencia que Sí, había pues tenido en general experiencias. trabajando. Claro, Mm, nos quedamos flipando porque fue, si precisamente somos gente muy sensibilizada, ¿no? Pero esta persona tenía miedo tenía igualmente por miedo, su experiencia anterior y claro. no había ningún problema y se ha hablado todo y todo correcto y no pasa nada, ya está todo resuelto, ¿no? Pero nos impactó, nos chocó de qué debe de haber sufrido o vivido para que hasta en un entorno que sí que está sensibilizado no se haya atrevido hasta que no le ha quedado más remedio Sí, que decirlo. sí, es que lo que tú dices, ¿no? Estamos con todavía esta discapacidad invisible que decían por aquí en los Uh comentarios, -huh. pues todavía tenemos que trabajar mucho en ello porque el autismo se ve como eso, ¿no? Como tonterías, como cosas que dices, anda, a mí, o luego te dicen este tipo de cosas un poco con esa empatía absurda y mal traída, ¿no? Bueno, a mí también me cansan las reuniones de trabajo. Sí, a mí cuando me dicen las cosas así por el ¿Qué vas a pasillo decir? también ese tipo de cosas, ¿no? Como, venga, que no es para tanto, venga, que no eres tan autista, ¿no? Y que Total. no ayudan, sino todo lo contrario, ¿no? Porque lo que pasa es que minimizan tus dificultades, ¿no? Y las banalizan, además. Sí, yo por ejemplo, yo he tenido experiencias de todo tipo. Ahora, por suerte, vale, pongo luz en la vida, ¿vale? Puede haber entornos que sean positivos y que además tú generes un cambio positivo en la gente. Ah, yo la verdad es que, bueno, siempre lo digo, ¿no? Que pese a tener como, no sé, en total en mis redes sociales como unos 70.000 seguidores, sumándolas todas, que la gente sabe que soy autista en el trabajo, siempre casi nunca lo digo hasta que ya no estoy firmando el contrato y tengo que marcar la cláusula del IRPF, porque si no, ni lo diría. Y a lo mejor lo comunico a la gente, bueno, más cercana a mía, pues porque no, porque se ve, porque no es invisible de verdad, es invisible por tus sesgos, pero no es invisible de verdad. Y entonces lo verás, en algún punto verás cosas. Y entonces lo cuento, pero aquí donde trabajo yo ahora, es que ya me conocían de redes, entonces era, hola, ya saben que soy autista. Pero me daba cosita al principio, pero la verdad es que como parte positiva les aportas mucho, porque aprenden, y quien quiere, claro, quien abre un poco la mirada, ¿no? Y quiere aprender y quiere realmente que todos podamos trabajar juntos y estar cómodos y bien, se nota un mogollón, porque yo he vivido las dos situaciones, ¿vale? Los dos lados. Y la verdad es que lo notas mogollón. Y aquí la gente, pues es que ya puedo, bueno, como hablo por redes, pues puedo hacer bromas, puedo hacer chistes, puedo hacer cosas, me burlo de mis mierdas y no pasa nada. Y ahora Claro, pues yo pues me encierro en el box a oscuras y sin el aire acondicionado y nos hacemos bromas y no pasa nada. Y ellos preguntan y sienten curiosidad y está súper bien, porque significa que les estás enseñando tú también. Y ellos aprenden, se sienten bien y lo pueden aplicar también con más gente a su alrededor. Así que en realidad las adaptaciones y acomodaciones y normalizar y poder hablar normal de que eres autista o lo que sea, como si dices que tienes el pelo azul, da igual, va bien para todo el mundo.
Como cuando los coles adaptan cosas para niños, que dicen, no, es que nos ha costado mucho, al final, que para un niño, para un peque autista, pues que se expliquen los libros de una manera o no sé qué, y luego les va bien a todos los niños de la clase. Ujú, Y es lo que no se entiende. ujú. Sí, son ese tipo de adaptación lo que tú dices, que tampoco son grandes cosas. Es decir, son pequeñas, pero el problema, ¿sabes qué es? Yo me lo estoy planteando, mira, mañana tengo una charla con una empresa presente para hablar de esto, de adaptaciones, ¿te acuerdas? Que esto lo comenté. De Ay, que te adaptaciones que había... se necesitan. ¿Me has perdido? ¿Qué has hecho? ¿Te has tocado? Ahora, ya está, Vale, no sé qué había tocado, por favor, vale, repite. vale. Que precisamente mañana tengo una charla que tú sabes con una empresa que está precisamente quieren hacer adaptaciones, ¿no? A su población neurodivergente, especialmente autista, también hay TDAH y de algún trastorno del lenguaje y alguna cosilla más. Pero fíjate lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que comentas. En realidad son pequeñas cosas que ayudan a los demás. Y es verdad, es decir, estructura, dejar las cosas por escrito, como diciendo, no hablar en el pasillo una cosa que es importante, ser concreto en los tiempos, ¿no? Oye, esto cuando puedas, no, lo necesito el lunes a las 5 y necesito que sea así. ¿Os encargáis de esto? Bueno, ¿y yo qué hago? No, tú haces esto, tú haces esto y tú haces lo otro. Ujú. Es decir, como todo mucho más concreto, pero el problema a veces que veo yo, fíjate, y estoy dándole vueltas a cómo enfoco la mañana, ¿vale? Eh, que a veces, si decimos eso, bueno, son pequeñas cosas, no es para tanto, y lo dejamos ahí como en plan de, si tampoco tienes que hacer tanto esfuerzo y no andamos en, oye, ¿por qué realmente Porque, yo siendo autista necesito esto? O sea, realmente no es como un capricho de, ay, si me lo das por no, escrito es mejor, ¿no? Hay, pues eso, ahondar más en el cerebro, el sistema nervioso de la persona exacto, en el cómo espectro para funciona decir, cada oye, persona. eso es decir, es que ¿por qué lo necesita? Bueno, porque hay un proceso que se llama no sé qué y entraría un poco quizá en procesos neuropsicológicos, pero que a veces hay que decirlo porque si no es como un poco, Mm. bueno, tampoco será para tanto. O bueno, yo se lo paso por escrito, pero si me lo puedo ahorrar, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque yo puedo, sin que me lo pasen por escrito. Es decir, hay que ahondar en la diferencia. Sí, Es sí, sí, decir, hay veces que sí, somos es iguales, eso, pues no, no, no lo no, somos. No lo respetar las somos. diferencias, Eso claro, es. como si te viene alguien que es daltónico y necesita la pantalla de un tipo de manera Ujú. o un tipo de letra, Eso que es. a lo mejor a alguien también le va bien de esa manera, sí, pero no le hace falta, esa diferencia. Eso es. Bueno, aquí una persona me pregunta si me estoy bebiendo un cubata. No jodas, no es un cubata, es un refresco. Es Ay, un yo es que no cubata. lo veo, te juro que te Claro, veo. es que dice alguien por aquí, ¿te estás bebiendo un cubata? Digo, sí, claro. Tengo otra cosa que hacer que tomar un cincotazo aquí, ahora mismo. Vale, pues miramos alguna otra preguntilla. Sí, Esta parte es súper interesante. Mira, hablando del tema de los perfiles sensoriales, que antes lo hemos sacado, me preguntan ujú. si es necesario hacerse un perfil sensorial, teniendo en cuenta que he observado patrones, he descubierto qué cosas me desregulan más fácilmente en cuanto a estímulos sensoriales. Bueno, a ver, es lo que digo yo siempre. Yo aquí tengo una pequeña pelea con este tema, porque hay veces que se hacen, pero igual que con los diagnósticos, ¿eh? Hay veces que se hacen valoraciones muy superficiales, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo, por ejemplo, porque nos llegan muchos casos a nosotros, al gabinete, a mí y a mis compañeras, que nos llegan perfiles sensoriales en los que no se ha visto a la persona y simplemente han rellenado un cuestionario, ¿vale? Esto no me Jo, parece ni medianamente serio, pero como tampoco me parece un diagnóstico que te vean en un rato, ¿vale? En un par de horas digo, venga, ya, sí o no, pues igual, ¿vale? O sea, no me estoy metiendo con la terapia ocupacional ni no, muchísimo no, menos, pero sí es cierto solo con el procedimiento que se utiliza efectivamente para llegar a un eso, diagnóstico. esa metodología pues no la Ujú, veo. Luego, todo lo que tiene que ver con los perfiles sensoriales está ahora muy de moda, pero es una cosa que se sabe desde los años 40 o antes del siglo pasado, que ya los grandes padres y madres del autismo ya hablaban del tema de la sensibilidad o la hiperreactividad, que también se habla de ello ujú. también en ese momento. Entonces, mucho cuidado con dejarlo todo es que hazle una dieta sensorial, hazle una dieta sensorial. Y luego ves al niño que está, o la niña o la peque, está todo el rato 24 horas al día con unos cascos de cancelación de ruido. No hay quien se los quite. O que no tolera un tipo de prenda y no hagamos absolutamente nada, no investiguemos más qué está pasando ahí. Es que tiene sensibilidad táctil, entonces no le puedo poner manga larga. Bueno, pues quizás en algún momento necesite manga larga. Tenemos que investigar esto, que a lo mejor se nos coge un constipado el niño, ¿vale? Claro, claro. Entonces bueno, a ver, hay que intervenir y hay que ver porque a veces son patrones de hiperreactividad, a veces, o hiporreactividad, a veces son patrones que hay una falta de anticipación. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque volvemos un poco a esa parte de la sintomatología. Hay estudios que demuestran
y además demuestran de una manera bastante rigurosa que tampoco hay tanta hiper o hipersensibilidad, sino que hay una hiperreactividad, un fallo de los procesos de anticipación. Cualesquiera sea la explicación, hay que investigar más. O sea, yo aquí sí que os recomiendo que hagáis cosas que sean en profundidad. Bueno, otra cosa es que te lo hagas así un poco por encima para ir tirando, por Sí, ejemplo, o para entender un poquito un algunas poco, cosas. pero luego, pues si quieres profundizar más, pues tenéis que saber que esto no es nada sencillo. Y cuando hablamos de diagnóstico en autismo, en neurodesarrollo en general, es algo que es tremendamente complejo y que se mezclan muchas cosas, muchísimas condiciones, con otros trastornos, con morbilidades, con ocurrencias, etcétera, etcétera. Y no es algo que se pueda ver en una tarde o en 2 tardes, especialmente en No, adultos. no. Entonces, cuidado con estas cosas de cualquier tipo, ¿eh? De venga, express, venga rápido, tal, yo te lo digo, pum, ya te pongo el sello y ya está, ¿no? No, esto no va así. Entonces, bueno, pues sí, puede ser interesante que lo veas. No me acuerdo cómo te llamas, que me has preguntado, pero si se hace en profundidad es con sentido, si no, pues a lo mejor pues lo que tú ves y has ido descubriendo tú, pues ya con eso puedes ir tirando. Eso también, ¿no? Este estado de autorreflexión, autoconciencia, en el que también te ayuda no solo ir a hacerte un perfil sensorial, sino el ir a terapia, también te hace ver cosas. Yo a veces no sabía que era sensible según qué cosas, hasta que no, las muy obvias o exageradamente obvias sí, pero las otras, como yo y muchas personas autistas, sobre todo también las adultas, hemos hecho una desconexión mente-cuerpo para adaptarnos al medio y pensar que teníamos que ser como los demás, hacemos como una desconexión y luego pues nos pasan cosas a nivel corporal que no identificamos porque, bueno, porque hemos hecho como tanto masking y tanta lucha por tengo que quedarme aquí, no irme del restaurante, pues que te acabas olvidando de qué te está pasando realmente. Entonces necesitas como volver a reeducar tu cuerpo para volver a entenderte. Y eso sí que es verdad que un perfil sensorial también puede ayudar, pero a veces también cuando vas a terapia también lo vas mirando, vas identificando y vas entendiendo cosas. Y yo no entiendo que a veces haya un momento en el que tengas que evitar ciertas circunstancias o ciertos estímulos para que no te... Yo, por ejemplo, que decía, ¿no? Mucha luz y dolor de cabeza, pero sí que es verdad que no voy a estar siempre a oscuras. ¿Sabes? No voy a Claro. estarme... Tengo que como que encontrar un equilibrio o evaluar también, ¿no? Mira, yo ¿no? Como para eso la existencia del planificador, ¿no? El pensar, vale, yo ese día voy a hacer estas cosas, ¿no? Vale, ¿qué me supone? Pues me supone esto, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. Entonces, pues mira, pues a lo mejor sí que me va bien ese día pensar, vale, pues este día mejor estoy a oscuras en el box porque tengo no sé cuántas reuniones. Entonces, sí, en las reuniones tranquilos, enciendo la luz, la ayuda apago cuando hago mis cosas. Es que es como una discoteca ese box, porque yo enciendo la luz cuando hago reunión, porque tengo que hablar pues con varias gente y tal, y luego apago la luz, estoy a mi rollo, haciendo ahí pues cosas que sean ya más a nivel de escritura o preparar material o lo que sea. Y así, pues bueno, así lo evalúo, no lo estoy evitando Eso es. al 100%. Eso es Porque una si de no, las cosas. no ayuda, ¿eh? A veces cuando Claro, evitamos demasiado las cosas. exacto, es que al final no acostumbres a tu cerebro a entrenar ciertas circunstancias en las que estás un poco incómodo. La idea es adaptarte siempre que puedas, marcarte unos inicios y unos finales determinados, lo que hace Michi, ¿no? Termina esa reunión y después se pone en monoprocesamiento con sus cosas y ahí pues puedes recargar un poquito de energía hasta la siguiente actividad que le demande más energía a nivel cognitivo. Entonces esas son un poco las estrategias que se mueven, que se dan estos entrenamientos, estas terapias, como lo queréis llamar, y que va más allá de un perfil sensorial, ¿vale? Son cosas a veces más complejas, ¿no? Mira, por aquí tenemos un par de preguntas que son interesantes. Me dice, ¿los perfiles sensoriales son solo para autistas o serían útiles para otras neurodivergencias? A ver, el tema de la sensibilidad, la hiposensibilidad, hiper o hiporreactividad no es algo exclusivo del autismo, ¿vale? No. O sea, por lo general, en los trastornos, los llamados trastornos del neurodesarrollo, se suele dar en casi todos, por no decirlo. Por ejemplo, en TDAH se da, incluso también algunos diagnósticos no clínicos como las altas capacidades también se suele dar. El tema de la hipersensibilidad o hiporreactividad. Entonces, no es algo exclusivo del autismo. Sí es cierto que el autismo, por la forma en la que tiene de procesar la mente autista, toda la parte de la dicotómica del pensamiento, dificultades en interiocepción también, pues es como un cóctel muy explosivo para el tema de la sensibilidad, ¿vale? Entonces, sí es cierto que en autismo suele ser más relevante, ¿no? Se suele detectar antes, a lo mejor que en otra serie de condiciones,
pero no es exclusivo del autismo, ¿vale? Vale, Muy bien. vamos a seguir. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, esta te la voy a hacer yo a ti, Mitch. Ay, Dice, ay. ¿por qué nos podemos convertir en pequeños expertos? O al menos solemos investigar mucho e intensamente sobre una materia que nos ilusiona, barra, interesa, barra, involucra, barra, atañe, como por ejemplo la comprensión de nuestra propia condición, como suele pasar a muchos tras ser diagnosticados. Luego existen profesionales de la salud mental que no son capaces de coger un libro y desde que terminen la carrera y mostrar un interés mínimo a actualizarse sobre el tema e informarse sobre lo básico dedicándose a ello. ¿Cómo es posible que yo sí me interese y los profesionales no? Pues joder, tienes toda la razón del mundo. Porque a veces los profesionales no es tan vocacional. A veces sí, ¿eh? Hay gente que quiere dedicarse plenamente a una profesión o lo que sea y es completamente vocacional, se interesa y va a muerte. Pero a veces eres más generalista o es más un trámite. Y también es verdad que las materias como se estudian en las universidades, también hace falta ahí pues más material actualizado, porque hay cada cosa que da susto y miedo, que Sí, Daniel alguna vez lo ha compartido, sí, sí, que sí. dices, tela, tela. Luego no me extraña, ¿sabes? Que haya terapeutas que te vengan con lo que te vienen. Pero que dices, bueno, y la gente que ya hace 20 años que ha estudiado, pues a algunos no les da la gana de coger y decir, voy, no sé, a intentar actualizarme un poco sobre, no sé, las terapias que hay ahora, las cosas nuevas que se han descubierto, ¿no? Es como una especie de piloto automático de, bueno, pues seguir con su trabajo y sus cosas, pero es súper, súper, súper necesario en cualquier profesión, sobre todo a la que tengas contactos con humanos, pues que da igual, hasta dibujando. Dibujando, si no te actualizas con las cosas nuevas, te quedas atrás, ¿vale? Ahora casi nadie escanea nada con el escáner, ¿sabes? Todo es digital. Entonces, si no aprendes las cositas que tocan, no vas a poder hacer bien las cosas luego. Así que es una mezcla. Con el mundo autista, con las personas autistas, no solo autistas, neurodivergentes también, bueno, es una mezcla de cosas, ¿no? Es esta mezcla, esta intensidad, ¿no? Con la que vivimos las cosas, ¿no? Esta que algunos dicen sentido de la justicia o aquello, nuestros valores, estas cosas por las que creemos. Luego sí, no tenemos ningún libro de instrucciones. Los neurotípicos parece que han nacido como con un algo, ¿no? Que por intuición hacen cosas y les sale y Lo han las hecho. entienden. Y en Eso es. cambio, yo soy graduada en criminología, ¿vale? Yo estudié criminología, que también estaba psicología en segunda opción, y psicología he hecho 2 años en la UOC, pero yo estaba con criminología porque yo quería entender las mentes humanas. Criminología, ¿no? Es el estudio, ¿no? De las conductas desviadas y las que se consideran delictivas en una sociedad. Y entonces estudias tanto la conducta de las personas humanas como por qué algo se considera que es delictivo o que es desviado y por qué no, y por qué cambia, ¿no? En las diferentes épocas y cómo reacciona la gente ante estas conductas, lo cual para mí era como brutal. Era, buah, no solo voy a entender la mente humana, sino que voy a entender por qué algo se considera que está bien o está mal. Y por qué se ponen estas normas y no otras. Era como en plan, ¡buah! Al final sí que está muy interesante, pero nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? En esta parte. Pero era por eso, era porque yo quería entender a los humanos. Y luego cuando descubrí que era autista, pues evidentemente que me obsesioné. Es uno de mis temas de interés. Mi novio siempre dice, te creo que sabes más de autismo que 3/4 de los expertos en autismo en España. Y yo, bueno, con Daniel debería debatir porque él sabe mucho, pero con otras personas sí que los autistas sabemos bastante, pero porque tenemos ese punto de querer aprender y motivarnos. Y porque nos queda más remedio. Yo aquí una de las cosas que además comenté en el simposio este del Congreso de Autismo que hubo el fin de semana pasado era el gran fracaso de los profesionales. Es decir, ¿por qué los autistas y las familias se tienen que meter en un directo como este a aprender de autismo? Esto Es es la señal fuertísimo. inequívoca del fracaso de los profesionales. Así Total. de claro, os lo digo, de nuestro fracaso. Eh, ¿Por Aquí lo qué? Porque si tú... decía, una chica lo Sí, ¿no? decía, le decía que a veces iba y que parecía, le decían, la experta pareces tú, ¿no? En plan, de vas con tus hijos y pareces Claro, tú la terapeuta. Claro, es que tú te has informado y ese terapeuta no. claro, o sea, es decir, vamos a ver, esto es un fracaso del profesional, porque yo entiendo que no todos los profesionales tienen por qué saber de esto. El otro día Iván
un día, un compañero nuestro, Mm, psicólogo también, y puso un artículo, una entrevista que decía, es que los profesionales, los psicólogos, neuropsicólogos, y yo diría que también los psiquiatras, nos tenemos que especializar en grupos de etiologías, es decir, en grupos de trastornos, condiciones, como lo queréis llamar, porque es imposible saberlo de todo. Es imposible. Entonces, las personas que sean profesionales generalistas tienen que saber que su conocimiento concienzudo o detallado de ciertas cosas son mínimas, son muy superficiales y tienen que ujú. saber cuándo derivar. Cuando dicen, oye, yo de esto no sé Ahí. suficiente, entonces derivo, porque resulta que esta padre, este madre me da mil vueltas sobre esto. ¿Vale? Que puede pasar, ok, puede pasar, pero entonces cállate la boca, ¿vale? Mm, No seas, con perdón, boca chancla y deriva, porque es que es claro. una vergüenza que un usuario sepa más que tú. Entonces Es un cállate, tema de ego. Es un tema efectivamente. de ego. Entonces, esto suele pasar mucho con los generalistas. Cuando o das formación, y también de edad, también es un Sí. tema de edad. Cuando das formaciones ves a gente muy joven. Es muy raro Boomer. ver gente por encima de 40, 50 años en una formación. Es como yo ya lo sé todo, a tomar viento, Boomers. ¿no? Total, ¿vale? Entonces, esto por un lado, el tema de bueno, los generalistas, pues que deriven, porque no, y esto es un fracaso, que una familia se tenga que venir a redes sociales a informarse de, porque le han dado un diagnóstico y no Muy les han fuerte. explicado las cosas, es muy fuerte. Eso es un fracaso del profesional. Sí, Y luego, hasta tuve que hacer en serio, no es spam, es verdad, tuve que hacer un vídeo en YouTube porque la gente me decía, pero es que he escuchado tantas historias de gente que los maltratan y que el especialista les dice de todo, tú no eres autista, nada, tú no, tu hijo no tiene nada, nada, no sé qué, y todo es ego, 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 es ego, reconoce, no pasa nada, querido especialista, reconoce que no, lo tuyo no pasa claro, nada. Y pues ¿no? tengo un compi Eso es. que mira, que de O me, autismo se le da o me pongo genial. a investigar y digo, oye, Sí, pues no quizás pasa tiene nada. razón esto que dicen las personas. Yo, pues, es que es un poco tremendo esta parte. Y te callas la parte. No, 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 querido especialista, no tienes que decir una valoración personal en una consulta. La persona está asustada seguramente y te quiere comunicar qué le está pasando. Tú escuchas y te callas. Y Escuchas, claro, asientes, apoyas, escuchas. No le eso es lo dices, que. no, yo no creo que tengas absolutamente. No, no, no. Tú no Sobre les todo vas a por, decir, eres autista, no, pero Sobre todo cuando no hay apoyo. conocimiento, ¿no? Porque si dices cosas como no, no puedes ser autista porque tienes una profesión o miras a los ojos, pues hombre, si la hace más fin y dijera, bueno, es que veo que tú no tienes un procesamiento cortical que lleve a un pensamiento dicotómico, si la afino, dices, bueno, a ver, quizás su opinión sí valga, pero es que Bueno. cuando dicen eso es como, bueno. Y lo que Bueno, comentabas pero antes, eso ya es un poco de abusar de autoridad cuando te dicen algo demasiado técnico a alguien que sabes que no tiene mm, ni puta idea. totalmente. Eh, Total, yo entiendo que los profesionales tenemos que adaptarnos, claro, evidentemente, y no podemos ponernos muy técnicos, además en momentos muy concretos. Em, pero claro, si al final la gente sale mal, se tiene que buscar la vida en redes sociales, tiene que aprender y saber más, que son las cosas que yo digo siempre a las familias, empoderaros de conocimiento para que no os ninguneen ujú. profesionales de Chichinabo que, que no De saben de lo que hablan. Chichinabo. Chichinabo, sí, esto es muy old, es very old. Eh, mis palabras. Vale, entonces, bueno, hay una cosa que has comentado antes de que se nos olvide que la apunta aquí, que creo Sí, que es muy interesante, Miche, como decías yo, y es que parece que los neurotípicos vienen con su manual de instrucciones y yo he tenido que aprender, ¿no? Y he tenido que buscar, incluso me meto en criminología para intentar aprender cómo funciona la gente, ¿no? Esto es súper interesante. Es súper interesante. ¿Y por qué se da esto? Pues esto hay que entenderlo. Los profesionales esto lo tienen que saber y las personas en el espectro también creo que es muy interesante que lo sepáis. Hay, por lo general, dos tipos de aprendizajes en el ser humano. Bueno, que se dirá que en muchos seres, pero vamos a hablar del ser humano. Son los aprendizajes directos y los indirectos. ¿Vale? Las personas en el espectro sois muy buenas con el aprendizaje directo. Es decir, ostras, tengo que leer sobre esto. Me pongo ahí, saco información, hiperfoco, ¿no? Y me total. pongo ahí, me olvido de mear incluso, ¿vale? Que eso tampoco está bien, ¿vale? O de beber, ¿vale? Pero sí, es exagerado, o sea, podéis, y tenéis una capacidad de aprendizaje en ese sentido brutal. Eso son los aprendizajes directos. Hay otra serie de aprendizajes indirectos o inferenciales, que son los aprendizajes de estos que vas captando, ¿no? Vas viendo cosas y las vas captando y las vas incorporando de manera automática a tu ser, por así decirlo, pero no piensas sobre ello. Van entrando en tu cerebro y lo vas incorporando. Bueno, pues esto que son esos aprendizajes que tienen que ver con principalmente con las interacciones sociales.
Entonces, claro, pues ahí la persona en el espectro está catapult. ¿Por qué? Total. Pues porque no es su fuerte, ¿vale? Y no ha No, aprendido no, esos cero. aprendizajes, esos procesos no son lo suyo y son la base de toda interacción social humana. No se enseña en general. Luego sí, en determinados momentos, vamos a hacer una clase de habilidades sociales, como intentar ir reglando un poco más, intentan reglar, hacer directo ese aprendizaje indirecto o diferencial, ¿vale? Pero por lo general no se hace, No. ¿vale? Entonces, claro, luego una persona en el espectro, pues como tú, Michi, te metes a criminología para entender el cerebro humano, o otra persona se pone a ver series para ver cómo se hace amigos. Y claro, tú Total, esto se lo cuentas a total. un neurotípico y dices, ¿qué dices? Como diciendo, estás flipando. No, es que, No, claro, son aprendizajes que para una persona de espectro son muy complicados y muy difíciles. Y tú los aprendes sin querer, además. Tú no pones esfuerzo por siquiera. Tu cerebro intuición hace. salen. Eso es. Sí, 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 es como indirecto, ni siquiera te pones sobre ello, ¿no? Es como más inconsciente, por así decirlo. Sí, 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 Entonces, sí, sí. claro, ahí siempre se juega la de perder, ¿no? El autista, Pero lamentablemente. Pero total, ¿eh? Yo es que, bueno, y además creo que nos ha pasado a más de uno, ¿eh? Nuestras profesiones a veces tienen en relación con el lenguaje o con cosas así, para ver si al estar escrito por fin entendíamos cómo funcionaba el tema. Eso es. Y luego descubrimos que igualmente nos sigue faltando información, en plan, pero aquí he hecho una carrera de 4 años y siguen sin explicarme por qué narices dicen según qué cosa y luego quieren decir otra. Efectivamente, todos esos tipos de aprendizajes de, oye, ¿qué rayos qué es esto de las insinuaciones? ¿Por qué en vez de pedir lo que yo tengo, dices que no te gusta lo que tú tienes? Es como, ¿por qué? ¿No? Exacto. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, pues se aprenden desde muy pequeñito, ese tipo de comportamientos, esos aprendizajes inferenciales se van captando. Y la mente de la persona autista está especializada en aprender cuando es aprendizaje directo, ¿no? El Claro, straight claro. learning que dicen los anglosajones, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese tipo de circunstancias se juega en desventaja total. Y esa es una de las cosas que creo que es importante que la sepan, no solo las personas en el espectro, sino las personas neurotípicas que conviven con personas en el espectro. Pues como es siempre como un absurdo. Es decir, ¿cómo es posible que no captes esto? Bueno, no es que no es posible, es que lo raro sería que lo captase, Ujú. ¿vale? Y esas son las cosas que tenemos que aprender, porque volviendo un poco antes al tema laboral, muchas de las cosas que son esas adaptaciones que hay que hacer son de estas, son cosas de estas que a Sí, un sí, sí. neurotípico le pueden parecer absurdas, de no me lo insinúes, tío, dímelo, no me insinúes que te ha sentado mal eso que he dicho, dímelo, porque Sí, si sí, no, no sí, lo sí, capto y tú sí. esperas que lo capte, Yo eso ¿verdad? mismo lo estoy empezando a... Porque, claro, yo también tengo que darme cuenta para transmitirle a los demás qué es lo que me hace falta, ¿no? Y suerte ya digo que ahora tengo un entorno que es muy chulo y que realmente puedo decir las cosas como las siento y tal. Y yo, por ejemplo, pues el otro día pues había una llamada pues que era... yo estoy más en un departamento en el cual yo ideo las cosas, ¿no? Y me pienso qué cosas podemos crear, qué programas se pueden crear para enseñar a las empresas, pues para sensibilizar pues, sobre la inclusión, sobre la discapacidad y sobre, en mi caso, pues la neurodiversidad también, ¿no? Y entonces, alguna vez me toca hablar pues con otra empresa, ¿no? Pues que tiene a la fundación donde estoy, pues que son clientes. Y entonces, claro, me decían, bueno, sí, hablaremos con una empresa, entonces yo explicaré cosas y luego pues hablarás tú. Y le dije, espera, yo no me voy a dar cuenta cuando me toca hablar. Así que mira, será una señal. Tú puedes decir, ahora mira, ahora mi compañera Marisa te hablará sobre las formaciones que tenemos de neurodiversidad. Y yo, son pistas, tú dame pistas. Si me das pistas, yo entonces entenderé que me toca a mí hablar. Si no, yo voy a estar que no tengo ni idea. Así que, y la verdad es que lo hice muy bien porque sí, sí, tal cual lo dijo así, entonces pensé, bien, vale, me toca hablar. Entonces ahí hablé yo. Y siempre les digo las cosas en plan de, no me digas cosas como lo de ASAP, ¿no? De as soon as possible, cuanto antes mejor. Sí, pero ¿qué es cuanto antes mejor? Porque a veces dicen ASAP y no sé exactamente qué, porque a mí me coge como todo el de esto de, oh mierda, lo quieren ahora mismo, tiene que estar hecho ya. Pues a veces no es eso, significa durante el día de hoy, significa esta tarde, o tienes hasta mañana por la mañana, o al revés, cuando puedas. No es literal cuando puedas. Significa realmente con cierta celeridad, ¿no? Que prontito, pero el prontito tampoco está especificado. Entonces Eso es. yo siempre les estoy diciendo, no les voy, ¿no? Sensibilizando, educando sobre esto, les voy a decir, concretadme, por favor, si esto se necesita esta tarde,
al acabar el día, mañana por la mañana, el lunes. Si me decís esto, yo me ordeno y no hay problema. O cuando vienen, no, el tema de ordenar tareas. Yo en eso soy un caos en mi vida personal y en el trabajo también esto me cuesta. Cuando para mí todo tiene la misma importancia, no lo sé ordenar, no sé qué va primero. Ya. Mi pareja, en cambio, lo tiene súper claro, ¿eh? Él hace así. Y yo, pues no, pues yo no lo he entendido. Así que con mi jefa lo tengo acordado que le digo, sí, él hace sí, y ya está todo, pero yo no. Pues con mi jefa tengo acordado, ¿no? Yo siempre le digo, Liz, tú, si me dices, yo te traigo todas las tareas que son urgentes, ¿vale? Porque también todo es urgente ahí. Le digo, si yo te traigo estas tareas y tú simplemente en 10 minutos o 5 me dices, este es el orden, ya soy autónoma. No me vas a saber casi nada de mí durante el día, solo si necesito un feedback o tengo una consulta o lo que sea. Solo ordena, y sí, ella coge y me dice, pues esto y esto. ¿Es tan difícil? No, pero a la gente le cuesta y para mí es necesario, porque a lo mejor yo me bloqueo. Es Y si el ambiente no imprescindible. es bueno, ¿sabes qué me hubiera pasado a mí? Que yo hubiera decidido yo sola qué tarea va primero, con el miedo de que esa tarea no fuera De primero, equivocarte. con la ansiedad, Ujú. sí, con la ansiedad, y hubiera estado bloqueada a lo mejor pues un par de horas. Ujú. Y rayadísima de la vida, y luego toda la mañana y parte de la tarde, con toda esta gestión emocional para saber qué orden meter, y con el miedo de esto no es así, esto no tal, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Cuando en 5 o 10 minutos alguien te lo puede resolver porque a ti te hace falta y no pasa nada. Ujú. Eso es. Concreción, por favor. Yes. Concreción. Pero porque no es un, ay, sí, a mí, buah, yo también prefiero que me lo dejen todo claro. No, 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 No no, es no, no, eso. no. Tú no Es vas a que yo no. entrar en colapso, ¿vale? Es decir, a lo mejor puedes decir, oye, pues preferiría que me lo dijese más concretamente. Pero tú no entras en colapso, como lo que está escribiendo Michi, incluso cosas peores, ¿no? Que me han contado a mí, de Mm, decir, cojo y mm. me voy del trabajo y Sí, no sí, vuelvo. sí. Y no vuelvo. Hay gente que ha dejado el trabajo porque se ha puesto, le ha entrado un ataque de ansiedad, un ataque de pánico brutal por este tipo de cosas, ¿vale? Sí, o irte al lavabo porque el lavabo es conocido mundialmente como el sitio no Eso es. oficial de irte a llorar y de intentar recuperar la estabilidad emocional ahí, ¿no? Y la sobrecarga esta sensorial que tienes, ¿no? Y porque no tienes otro sitio donde ir y porque, bueno, algunos pues nos intentamos quedar en el trabajo y no irnos, pero no se pasa bien, ¿eh? Igualmente. Eso es. Vale, pues estas son cosas que es Sí, importante saber por qué suceden. Es decir, no solo que sucede y que las personas autistas necesitan de otro tipo de comunicación, pero por qué necesitan ese estilo de comunicación es importante, ¿no? Son unas cosas que creo que hay que comunicar a las personas autistas. Lo ujú. primero, pues, oye, ¿por qué necesitas esto? No es un capricho, no te machaques, no eres un capricho, No, no eres un flojo, una floja, una floje, no. Es que tu cerebro necesita esto porque funciona bien así. De otra forma, no va a funcionar bien. Y vas a estar exacto. siempre ahí acarreando pues todo este tipo de cosas. Y Y esto salud hay que, mental. sí, sí, claro, efectivamente. O sea, al final es como, vamos a ver, si una persona, volvemos un poco a poner esta analogía de la discapacidad física, pero porque es visible. Si a una persona le falta una pierna, no le pides que suba corriendo por las escaleras, ¿vale? Y la persona sabe que no debe subir, o sea, la persona coja, por ejemplo, sabe que no debe subir corriendo las escaleras porque se puede hacer daño. Es decir, ya se conoce. Bueno, pues en el autismo pasa lo mismo, te tienes que conocer cuáles son las dificultades que tienes o cuáles son los procesos que te vienen mejor a tu cerebro para no forzar eso, porque si te fuerzas, al final tiene consecuencias Claro, siempre. Y tiene consecuencias de estas que estamos hablando al principio del directo, pues de ansiedad, de depresión, claro. de todo este tipo de cosas, ¿vale? Muchos Impacto en problemas la de salud salud mental. mental. Ujú. Bueno, ¿has visto que hábil he vuelto al hilo del ¡Uah! principio? Sí, ¿eh? Está ahí hábil, está ahí hábil. No podría haberlo hecho con un cubata. ¿Quién me había dicho que esto era un cubata? Vale, no sé si nos da tiempo a responder alguna otra preguntilla. No sé si tenías tú alguna. Voy a buscar en tu Telegram. A ver, qué Tienes, me has pasado. tienes que ser tú, sí, quien me Sí, lo sí. chive. Em, Mira, vamos a hablar de adaptación, ¿no? Aquí volvemos un poco al cole. Dice, ¿hasta qué punto se supone que tengo que dejar que intervenga la PT del cole con mi hija para que se adapte a la sociedad neurotípica si a ella le revuelve las tripas y a mí también, que también soy autista? Wow. O sea, eso lo resuelve tú, ¿eh? Bueno, a ver, eh, esto es una cosa que es a nivel muy general y a nivel muy global sin conocer tu caso, pero vuelvo un poco a lo mismo. Es decir,
a los peques en el espectro, es decir, a un neurotípico, un peque neurotípico, ahora. A ver. A ver, ¿me ves Uh, ahora? no. No. Qué divertido, es que luego voy a hacer foto, porque es que no quiere, no, Instagram no quiere, sí, vaya corte, se ha cortado ahí, pa. Pero si haces foto después te ¿salgo yo en la foto o no? No, No, por vale. eso lo pondré Es y que es que te estaba haciendo burla. oye, A ver, perdonad que se ha cortado sí, Instagram, que ya sabes que duraba una hora y nos dicen por aquí, estamos en una pregunta súper interesante. Sí, vamos a ver si contestamos esta y alguna más, si os parece. A ver, sí, no, el tema del APT que obliga a tu hija en el espectro, que a ella le revuelve las tripas y a ti también como madre autista. Lo estaba comentando, a ver, normalmente los chavales neurotípicos pueden jugar con una especie de motivación externa que es el hacer lo que hacen los demás compañeros o el porque lo digo yo a veces de un adulto es suficiente para que haga las cosas, ¿no? O prever las consecuencias, ¿no? Ostras, que si no lo hago o si lo hago bien, pues, ¿no? Pues tengo el refuerzo social, ¿no? Bueno, esto por lo general no funciona en una persona en el espectro, ¿vale? Un autista necesita lógica y pragmática, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto y para qué? Y sobre todo que sea algo práctico del día a día, ¿vale? Entonces, a veces lo que fallan un poco las intervenciones son en ese sentido, en que no se dan cosas lógicas y del día a día, pragmáticas, que después va a volver a usar en su día a día, ¿no? Que son cosas un poco absurdas y que no entienden el sentido. Puede pasar eso, puede haber un problema ahí de falta de anticipación, es decir, pero a nivel global, por decirlo, hay veces que no se tiene en cuenta esto y a mí me parece fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, plantéate esto con tu PT y coméntaselo, ¿vale? Y a ver qué es lo que cómo puede estar sucediendo, ¿vale? Entonces, ¿bien? ¿Te parece bien la respuesta? Sí. muy buena respuesta. Vale, gracias, que como te has quedado callado sin decir nada. Vale, Es que no tenía venga. mucho que aportar. Vale, no pasa nada. Vamos con otra de las tuyas, ¿vale? Vale, Mira, es una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿cómo prepararte para una primera entrevista para el diagnóstico? ¿Qué te van a preguntar? Te pregunta una seguidor tuyo. Supongo que se debe referir a cuando te haces una valoración diagnóstica, ¿no? Sí. No a la de discapacidad, ¿verdad? No, entiendo que es diagnóstica, sí. ¿No? Pues a veces se hacen, bueno, a veces se hacen, para que lo sepa la gente, a veces se hacen entrevistas previas, un poco para ver, ¿no? Si, oye, merece la pena. De hecho, nosotros, por ejemplo, lo hacemos, ¿vale? Hacemos entrevistas previas, que casi todas van después al proceso de diagnóstico, pero es verdad que se hace una entrevista previa. Sí, a ver, lo que no vamos a hacer es spoiler de las cosas que se dicen, porque la gracia también es que te lo encuentres ahí. Pero sí que diré que es importante que intentes, ¿vale? Porque es complicado, uno va nervioso y le cuesta. Intenta dejar masking a un lado, sé que es difícil porque hace falta generar un espacio de confianza, muchas veces es la primera vez que conoces a la persona, yo lo digo de verdad como persona autista y como si no fuera autista soy muy desconfiada en general. Entonces entiendo que cuesta tener confianza con alguien que no se conoce, pero tú vas ahí, ¿vale? Tienes que ir pensando que esa persona, ¿vale? Pues te quiere escuchar y quiere saber de ti y quiere saber por qué estás ahí, porque cuando uno va a un lugar, sobre todo cuando es, ¿no? Cuando vas a terapia o una sesión, tú lo que quieres es por algo. Ha habido una cosa o varias cosas que te inquietan y por lo que sea tú dices, ostras, creo que debería pues hablarlo, consultarlo, lo que sea. Pues intenta al masking que se aparte, inténtalo, porque a veces está que no te das cuenta y si acabas, si te enfadas, si te ríes, si lloras, si salen cositas, no pasa nada. Sé que a veces nos encontraremos, perdona Daniel, con terapeutas gilipollas, ¿vale? Pasa. Entonces, si eso lo notas, huye, pero intentemos de un principio intentar con la esperanza pensar que esa persona pues está ahí para generar un espacio de confianza en el que tú puedes volcar por qué crees que estás ahí. Y entonces pues respondes las preguntas, lo que te digan y todo esto. Y en realidad cuando vas a
la entrevista o las preguntas que te hacen en la valoración del grado de discapacidad también es un poco de ese rollo, aunque con otro estilo, porque ahí vas a tener que soltar todas tus mierdas y destacar tus dificultades más que no las cosas que has conseguido. Pero eso es otro tema. Vale, estoy totalmente de acuerdo con Michi. A ver, o sea, es cierto que hay veces que la confianza, pues con esa persona evidentemente no la vas a tener de primeras, pero hay algo, ¿no?, en el feeling inicial que puedas tener con ese profesional por las publicaciones que hace, a lo mejor, o lo que ha escrito, yo qué sé, o si le ves en redes, ahora casi muchos estamos en redes, ¿no? Pues a lo mejor puedes ir viendo un poco, oye, me cae bien, ¿no? ¿Cómo puedo congeniar con esta persona? Creo que esa parte es muy importante, porque a veces en una hora, hora y media, 2 horas, tienen que hacer un juicio, evidentemente, muy con super pinzas gigantescas de tamaño Transformer, ¿vale? De lo que puede estar pasando ahí, ¿vale? Entonces, es importante primero que intentes dar con alguien que te haya dado confianza, por referencias o porque tú lo conozcas. Segundo, lo que dice Michi, intenta dejar el masking de lado y muéstrate tal como eres, ¿vale? El otro día estaba haciendo una primera de estas entrevistas a una chica y estaba bueno, pues que sin parar de moverse, de agitarse, con unos steamings ahí brutales, unas estereotipias ahí brutales, y no pasa nada, ¿vale? Es decir, me viene bien, es decir, yo tengo que ver a la persona en un estado natural, no en un estado de enmascaramiento, tampoco en un estado de crisis, que tampoco es bueno para una primera valoración, ¿vale? Porque se pueden, pues, confundir muchas cosas, ¿vale? Pero en estado natural. Entonces, otra de las cosas que puedes hacer, algunas personas lo hacen y viene muy bien, hazte una lista de las cosas que tú creas que son importantes y que quieras contar, porque ese momento es un momento de mucho bloqueo, muchos nervios y a ver, el profesional, si sabe de lo que está hablando, pues al final te hará preguntas a ti. Pero si tú puedes ir contando de manera espontánea, yo, por ejemplo, lo que hago siempre es que dejo a que la persona me explique todo lo que quiera, tiene a veces sus listas, ¿no? Y me lo cuenta, yo a veces interrumpo un poquito, pero dejo un poco. Y ya cuando veo que se va quedando sin recursos, ¿no? O a veces que no tiene nada apuntado, pues yo ya hago ciertas preguntas determinadas para hacerme una idea, ¿vale? Es verdad Entonces, lo de las listas. claro, Sí, eso es verdad. es importante eso porque luego también es importante que el profesional, y si no te lo da, pues te lo das tú, se lo dices tú, que te deje un espacio también fuera de esa consulta, o presencial o lo que sea, por ejemplo por mail, para poder enviar tú esas cosas que se te hayan olvidado y crear news importantes. Eso lo he Es una de las cosas que Eso es lo que acabo haciendo yo. Es decir, yo cuando sobre todo esta primera toma de contacto, que no sabes bien qué te van a decir ni nada, ahí a mí me cuesta más hablar y me cuesta más, aunque bueno, según qué temas me enrollo un mogollón, ¿vale? Y la persona en plan, y yo, y yo, pues yo luego, por si no tuviera bastante la persona, yo luego por mail, ¿vale? es un tocho ahí. Envío un tochaco de cosas que se me han ocurrido que te podrían ayudar para la valoración diagnóstica. Y ella, Eso es importante. Fijaros que esto es una de las cosas que yo creo que hay veces que en las valoraciones diagnósticas a veces pensáis que vamos a examinaros ahí con un montonazo de pruebas y ese tipo de test, que también, que hay que hacerlos, y se hacen muchos, en algunos casos muchísimos, ¿vale? Pero realmente son estas cosas que nos contáis donde está la chicha, es decir, donde nosotros podemos sacar cosas para decir, vale, voy a investigar más por aquí. Entonces, hay que hacer esos espacios porque a veces hay que contar cosas que son complicadas, a veces son difíciles, a veces se nos ha olvidado, pero a veces también son traumáticas, son cosas que dan vergüenza. Entonces, a lo mejor darlo por escrito es mejor que contárselo a la persona, a una persona que a lo mejor acabas de conocer en ese momento. es otro recurso. Entonces, yo os diría que en este tipo de entrevistas vayáis intentando ser vosotras mismas. Es decir, no camufléis absolutamente nada porque tenemos que veros en vuestra máxima expresión, ¿vale? Pero es inevitable a veces, es verdad, y no pasa nada. Si no lo puedes evitar, no pasa absolutamente nada. Tal lo puedes comentar si quieres. Oye, me estoy coartando porque Sinceridad. normalmente me muevo más, ¿no? Intentar ser lo más sincero posible porque los psicólogos, neuropsicólogos o psiquiatras que os hacen estas primeras valoraciones, pues tenemos nuestras herramientas, ¿no?, para obtener información, ¿no?, o preguntas, etcétera, pero no somos oráculos, ni somos adivinos. Entonces, si vosotros no nos contáis, no hay nada por dónde pillar, ¿vale? Entonces, cuanto más nos contéis, muchísimo mejor, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vamos a otra pregunta? ¿O no? Vale. Venga, va, una más. Una más. ¿Cuántas más hacemos? ¿Cuántas preguntas
Me Más. exprimes. ¿Te exprimo? ¿Un par? No. Venga, un par. Dicen por ¿Qué quieres hacer aquí, tú? ¿25? no sé, yo ya que estoy, yo ya me he liado. Bueno, pues va, 3, 4. ¿Cuatro? ¿Quién dice cuatro? A ver, que nos 4, diga aquí la gente, ¿cuántas respondemos? Va a decir 200. A ver, 223. dicen por aquí, ¿es normal tener cambios de humor por días? ¿Un día deprimido de cada 15? Supongo que entiendo, esto es una pregunta que te han hecho a ti, no sé si entiendo que esta Es persona muy, está en el espectro. es que es muy, help me, es muy abierta. Es muy abierta. Es que depende de muchas cosas. Sí, ¿qué consideras cambio de humor? O es que, no sé, A ver, depende. Es que, claro, es que, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú lo sabrás muy bien también, en el espectro autista también pasamos de nuestra fluctuación, ¿no? Bueno, nuestro tipo de regulación emocional también sí. sí estila mucho en... Les hicimos un dibujo muy chulo en la guía autista. ¿Dónde está? Es que... Aquí, mira, joder, Ah, ¿tienes tú? salió justo al capítulo. ¿Qué dices? Está aquí, espera, está. Ah, ¡Ay, mira, mierda! va un profit, alguien se va a comer. Ah, pues nada, que aproveche. ¿Y por qué no tengo nada preparado yo? Que me salgo aquí de cámara. A ver, por lo general, en autismo, sí se suelen dar estas fluctuaciones del estado de ánimo, lo que antes se llamaba, y se sigue llamando en algunos sitios, desregulación emocional autista. ¿Vale? Entonces es normal fluctuar mucho en el estado de ánimo por días, incluso en el mismo día. ¿Vale? Ese es el dibujo que hicimos. ¿Vale? Y La hasta polaridad en emocional ratos, ¿eh? ya está en ratos. A mí se me ha mezclado el llorar de tristeza con el llorar de algo que me ha hecho muy feliz. Llorar de tristeza por una cosa que ha pasado y de repente viene mi gatito a socorrerme y yo, ¡oh, Trico me está abrazando para que no esté triste! Y estoy contenta porque... Sí, eso Ay, esas situaciones son muy divertidas. Bueno, no lo son, pero en perspectiva es curioso, hacen... sí. Es muy normal y ese tipo de cambios tan abruptos que parecen incomprensibles es lo que se lleva a decir incluso que esta persona está, sobre todo en peques, ¿vale? Que está desregulada emocionalmente, como que no tiene sentido lo que está haciendo. Entonces, a lo mejor te refieres a eso. Si es a eso a lo que te refieres, pues sí, es normal. En autismo, este tipo de cosas, este tipo de Sí, cambios y muy abruptos, incluso... en neurotípicos se puede dar, pero me refiero a que alguien puede tener la sensación de eso, de que hay días, pues eso, que fluctúa como de contento, triste, pero porque la vida también es un poco así, son un poco de olas, pero en el autismo es como todo más intenso y abrupto, es más acentuado. Cuando te llaman intensito, eres muy intensita, pues es un poco eso. Es como cambios es eso, muy abrupto. Normalmente los neurotípicos tiran más bien bueno, la ola es como más menos larga, vas pronunciada, haciendo más. más Sí, es larga. menos No llega pronunciada, tan sí. arriba y Sí, es tampoco tan mucho, mucho, abajo, mucho, y la mucho, mucho. subida y la caída es como más lenta, ¿no? Exacto, no es Fluctúa. tan. Y también pasa que a mí me hizo, es que, ¿cuál era? Es que tenías claro, es que yo ahora no veo el que tú has puesto, pero es que sí, un gráfico me hizo entender precisamente eso, porque yo, Sí, por ya sé ejemplo, tengo la cuál tendencia dices. de ser muy irascible, ¿vale? Y para mí sube, ¿vale? Sube la lava, hace, sube como un volcán muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero es verdad que cuando se me da el tiempo de pensármelo bien, es decir, no me das más estímulos para que yo me cabree más, ¿vale? No me provocas, ¿vale? Si me dejas ahí un momento quieta que yo piense, sí que hace el suflé, baja y hace y se baja. Pero es que la otra persona está empezando a enfadarse y entonces a mí me ha pasado, y les pasa a muchos autistas, que tú ya te has calmado y el neurotípico ya se ha empezado a enfadar y tú te Exacto. quedas, pero que ya está. Pero que ya sabes, en plan, que ya está resuelto, que ya lo he entendido, Sí. que no pasa nada. Y otro, pero es que... Con las Y distintas con tu gráfico lo velocidades ahí. entendí, con tu gráfico lo entendí, fue, vale. Porque me ha Ya, pasado millones de sí, veces. es una de las cosas que me han comentado muchas personas autistas, ¿no? Que dicen que vieron el gráfico y dicen, vale, ahora entiendo. Yo ahora entiendo por qué cuando yo intento, una persona neurotípico tiene un problema y yo intento ayudarle, me rechaza.
¿no? Porque no está en ese momento de aceptar la ayuda, ¿no? En ese momento necesita otra cosa, que es el apoyo ese más. Exacto. Todo va a ir bien, Vomitar lo no que sé qué. siente. Eso es, eso es. Mira, he fijado aquí una pregunta porque me parece muy interesante, porque se relaciona mucho con esto que estábamos hablando. No sé si la Ujú. ves. Puede No, ser, yo no veo nada. no ves nada, joder, no ves ni las preguntas. Dice, puede ser concurrente, bueno, no es concurrente, en todo caso es concurrente TEA y trastorno bipolar en mujer. A ver, en principio no debería ser, porque precisamente es uno de los trastornos con los que hay que hacer diferencial en autismo, es decir, o esto o lo otro. Sí es cierto que algunos permiten que sea una concurrencia, por ejemplo, el TEA con el TDAH, ¿vale? No es comórbido, o sea, no, uno no provoca al otro, ¿no? Sino que se dan a la vez, ¿vale? ¿Qué Ujú. es lo que pasa? Que se suele confundir mucho precisamente por este tipo de cosas que estamos hablando, ¿vale? Por esta regulación muy intensa y muy abrupta de los estados de ánimo. Pero es muy raro que una persona autista cumpla especialmente los episodios maníacos que se dan en el trastorno bipolar, incluso en los subtipos que hay, Claro. algunos son menos restrictivos, de esto de estar sin dormir, dormir solo durante una semana, dormir solo 2 horas y estar a tope con... Bueno, a ver, es raro, una cosa es el hiperfoco, ¿vale? Y Sí, otra cosa es esa parte que se suele dar más en ese tipo de trastornos o también cuando hay abuso de sustancias, que también a veces pasa, autismo, abuso de sustancias y provoca ciertas cosas, ¿vale? Pero es muy raro, ¿vale? Yo creo que en estos casos, yo no he visto ningún caso de estos que diga, ostras, sí, es que es autista y también es trastorno bipolar. No lo he visto. En cambio, sí he visto a mucha gente diagnosticada con bipolar y eran autistas y simplemente tenían esta regulación dicotómica a nivel emocional. Pero oye, que pueda ser posible, hombre, pues, supongo que puede ser posible, pero es raro, ¿vale? es raro, sí. Y mira, ya que hablas de eso, ah, ¿tú crees que puede ser TEA y TLP o un mal diagnóstico de uno de los dos? A ver, Confundido. no es, Sí. no es raro ver que una persona con una condición, trastorno, ¿vale? Ya sabéis, del neurodesarrollo, Ujú. por ejemplo, un TDAH o un TEA, pueda también llevar asociado un TLP, ¿vale? Un TLP, al fin y al cabo, es un trastorno en uno de los clústeres, que es una de las clasificaciones, por así decirlo, de los trastornos de personalidad, que más además se suele asociar a las mujeres porque tienen que ver más con temas emocionales y relacionales. En hombres es más temas de conducta, ¿vale? Las mujeres más, ¿qué pasa con mi entorno que no me entiendo? Y los hombres es más, me cago en todo, a la mierda a todo el mundo, ¿no? Y por eso se diferencian también los trastornos de personalidad, a que suelen estar asociados más a mujeres o a hombres. No es raro, al fin y al cabo son patrones destructivos a veces Ujú. interrelacionales. Entonces, que en un momento dado una persona autista pueda tener, porque esto sí que es tener, no es ser, es tener un trastorno límite de la personalidad o un borderline, no es raro en aquellas personas que, por ejemplo, están pasando muy mal en diversas situaciones de su vida y con cosas que tienen que ver con interacciones sociales, pues incluso muy abusivas, por ejemplo, estas cosas que también pasan en Sí. personas en el espectro. ¿Vale? Que sois blanco para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no es raro verlo, ¿vale? De Es que hecho, tengo personas a mi moderadamente, alrededor es que moderadamente común verlo, sí. ¿vale? Sí. Sí, que justo ha sido un tema de debate a mi alrededor últimamente, porque a mi alrededor han habido personas que, bueno, diagnosticadas con TLP, pero hace bastantes años, y sobre todo cuando eran más bien, pues, adolescentes, pero ya casi siendo mayores de edad o así, pero que el sistema los abandona y que luego no se preocupa por más. Y que a medida que pasan los años, pues ahora están en plan de, tengo una persona que duda si tiene TDAH y tengo otra persona que duda si a lo mejor es autista y a lo mejor ha sido autista siempre y lo que decías, ¿no? Que puede haber desencadenado en que haya este Mm, tipo de sí, trastorno, ¿no? sí. Y también ha habido un caso que, no cercano a mí, sino de rebote, ¿no? Que resulta que le habían diagnosticado con TLP, pero luego mirando bien resultaba que era autista, pero ahora mismo la última actualización es que a lo mejor sí que son las dos. Y es en plan, vaya tela. Puede ser, no, tampoco es raro, Es ¿vale? complejo, sí, sí. No, A no es ver, raro por eso. sobre todo hay que observar cómo son los procesos de diagnóstico. A veces, claro, Claro, si ves procesos muy por encima, muy superficiales, una persona con dificultades en los patrones relacionales, pero la han visto 2 días, claro, le han hecho claro, un screen y no sé qué dice, TLP, pues hombre, claro, claro. vamos a dudar de ese proceso. Es un proceso que se han tirado meses y tal y han hecho un diferencial, no han barajado también el TEA y no sé qué, o incluso dice, oye, también es TEA y TLP, hombre, pues ya es más fiable.
como todo, al final, como si el proceso de investigación sobre esa persona pues es más profundo, pues hombre, pues el diagnóstico probablemente sea más certero. Que esto no significa que tengan que Es ser que súper ultra profundísimos, pero hombre, en adultos es muy es eso. complicado. O además también según qué trastornos o condiciones que se asocian de manera, pues bueno, pues por sesgos no de género, se asocian más a un género que a otro y al final pues son errores de diagnóstico porque decíamos, yo que sé, temas de salud mental y a veces las personas, no, los terapeutas han centrado en, sí, mira, tú tienes ansiedad, tienes depresión, tienes tal, tienes no sé qué, tienes no sé cuántos, ¿no? Y cuando dices, ya, pero ¿qué genera todo esto, no? Es decir, ¿por qué podría ser todo esto? Y lo miran como, tienes como un montón de signos que te dicen, hola, a lo mejor esta persona, ahí hay algo más, ¿no? Pero el terapeuta como que rehúye a ello porque, no, eres mujer, ¿cómo vas a ser autista? ¿Sabes? O eres mujer, ¿cómo vas a tener no sé qué? O al revés, también en hombres, ¿cómo vas a tener un trastorno alimentario? Si eres un chico, eso, Por los ejemplo, hombres, ¿qué coño os pasa? me ¿No? parece me parece muy buena analogía esa, efectivamente. Sí, esos son ese tipo de sesgos por desconocimiento de la etiología las que llevan a cometer esos errores de juicio del diagnóstico. Y son diagnósticos que son tremendamente complejos. Mira, nosotros en el equipo Mucho. hicimos un diagnóstico hace relativamente poco de una persona con un TDAH más TLP. Fue un diagnóstico que nos llevó meses y meses y meses. Un caso muy complejo, muy difícil. Pues no sé, esta gente que diagnostica en 2 días, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, esos casos, mira, a partir de la adolescencia es complicadísimo diagnosticar. Es complicadísimo, porque las posibilidades que hay de concurrencias, comorbilidades, etcétera, se multiplican exponencialmente. ¿Vale? Antes, entre 6 y 12 años, pues es relativamente más sencillo. ¿Vale? Antes de 6 años, también a veces es muy complicado. Son padres que a veces preguntan, oye, ¿por qué a mi hijo no me le han dado diagnóstico? Pero si el autismo de nacimiento, ¿cómo es que tengo 4 años y no me han dado? Bueno, pues porque hasta Son ciertas edades, pequeñines, ciertos procesos a nivel mental no se han desarrollado lo suficiente. claro, Entonces y no no se sabemos si es que puede. no si es que tienen ahí un procesamiento neurodivergente o es que todavía no ha aparecido en su procesamiento neurotípico. Entonces no podemos asegurarlo hasta, pues eso, a veces hasta los 6 años. Se puede dar un diagnóstico previo, evolutivo, pero cerrar un diagnóstico pues es una temeridad en ese sentido. ¿Vale? Claro, a veces se puede, cuando son tan pequeñines, se puede más o menos, si es como extremadamente obvio o visible, como que pero porque ese niño ya se ha desarrollado de manera que se puede A observar ver, ciertas cosas y puedes analizar tal, pero igualmente a veces es un poco arriesgado, ¿no? A mí me parece, ¿eh? Yo no soy sí, terapeuta, pero yo digo por cosas que... a ver, son cosas que trabajamos y que enseñamos en los talleres o en los cursos de diagnóstico. Hay como 3 presentaciones del autismo, ¿vale? Tenemos una que es esa que dices tú, Michi, que dices, oye, es esa presentación de un tipo de autismo en el que a los 18 meses de repente hay un parón, por así decirlo, en el desarrollo que estaba llevando y de repente empieza un desarrollo atípico, ¿vale? Pues ese es más sospechoso y se ve antes, ¿vale? Y eso se puede dar, pues eso, al año y medio. Hay otro tipo de autismo, por así decirlo, que no pasa esto y que hasta que no entran en juego cosas como interacciones sociales más complejas, etcétera, no te das cuenta, porque hay ciertas cosas, pero no son cosas muy evidentes, ¿no? Esos casos que, pues eso, de esos perfiles más TA1, antiguas perras, y dices, ostras, y de repente hasta los 12 años no se les diagnostica, o más tarde, incluso. Luego hay otro tipo de autismo, que son estos otros autismos secundarios, que no son autismos de base, por así decirlo, porque desarrollan esas sintomatología autista, ¿no? Bueno, pues esos sí se suelen ver antes porque hay, pues, una apariencia física pues, muy determinada, ¿no? Y enseguida con una prueba genética, pues se puede decir, bueno, pues un síndrome X frágil, ¿no? Una cosa de estas. Bueno, eso sí. Pero la mayoría de los casos, si no entran dentro de estos 2 grupos que he dicho antes, pues se pueden ir desarrollando y tú no te das cuenta hasta que pasa X tiempo. Y de repente ha pasado demasiado tiempo, ¿vale? Es decir, si entre 6 y 12 años no lo has detectado, de repente a partir de la preadolescencia se complica más porque lo que digo, esa posible aparición de Demás comorbilidades, como ansiedad, depresión, cosas, claro. trastornos de personalidad, bla, ¿vale? Que van ahí mezclando todo eso. Entonces, esos diagnósticos son muy complicados, son muy difíciles porque no hay marcadores genéticos, además. Entonces, tienes que observar, tienes que hablar con la persona, tienes que hablar con sus familiares, tienes que pasar pruebas y otras pruebas, ver en contextos naturales, etcétera. Eso es muy complicado de diagnosticar. ¿Vale? Entonces, ese grupo de personas, pues, esos diagnósticos son más difíciles, ¿vale? Son más complicados. ¿Vale? Pero depende de ese
¿no? Ese tipo de autismo, por así decirlo, ¿no? Que pueda sospechar, a ver, ¿no? Que pero es una de las cosas que digo, otra vez, esto es un fracaso de los profesionales. Tú, un profesional que eres, ¿por qué no se lo explicas eso a la familia? Decir, oye, no puedo darte un diagnóstico cerrado por Claro, esto. No le digas todavía joven, porque luego esa persona se va a meter en redes y va a decir, el diagnóstico de autismo se puede hacer a partir de 18 meses. Y en algunos casos es verdad. Y dice, ostras, me han mentido, ¿por qué me miente el profesional? No, pues, tío, tía, profesional de la vida, dedícale un tiempillo a la devolución del diagnóstico y explicas bien las cosas, ¿vale? Porque si no, pues esta gente tiene una ansiedad terrible y va a buscar donde sea la información. Y a veces incluso pues dan con información que no es verdad o que es dan con sacacuartos o vete tú a saber qué. Entonces es responsabilidad del profesional, por eso digo, el fracaso de los profesionales, que es nuestra culpa, el no dar ese tipo de información. esa es la otra, y lo has dicho, cuando deis un diagnóstico, cuando deis un resultado de algo, sea el que sea, no es solo darlo, bla, bla, toma, un papelito, es muy bonito, ¿lo has visto? Te lo lees y ¡pum! Adiós. No, hola, por favor, help. Y si en ese momento, porque depende con el tipo de persona con la que estás y tal, a lo mejor pues el profesional decide que en ese momento no es el momento para leerlo juntos, pero mejor te dice, mira, pues coges y cuando tengas un ratito te lo lees en casa, con calma y ya me contestas. Pero da igual, es dejar, tiene que haber un acompañamiento breve, ni que sea breve, no importa. Sé que estáis ocupados y que tenéis más cosas que hacer en la vida, ¿vale? Y que no solo es una profesión, sino que también hay una parte pues económica que os ayuda a sustentaros. Pero es que hace falta, si no estamos solos y me encuentro con mucha gente a mi alrededor, yo sí, a mí sí que me han acompañado, ¿vale? Tanto el diagnóstico de autismo como el TDAH me han acompañado muy bien y todo perfecto, pero sí que he tenido mucha gente a mi alrededor que les han dejado abandonados, que ya está, le das el papel y no se explican nada. Y claro, luego pues en internet hay desinformación, no solo información. Y entonces eso asusta también. Y puedes tener la suerte de que te encuentres a alguien que te explica bien las cosas, pero también hay gente que se aprovecha y que engaña y que miente y que quiere sacarte más dinero. Y no, acompañamiento es muy importante. Unos días, un par de semanas, algo para que la persona pueda preguntar cosas, pueda decir dudas y que bueno, no sé, yo qué sé, el método que sea, WhatsApp, mail, una llamada Sí, o quedáis un día, no sé, algo, un pequeño espacio hay que reservar, si no la gente se siente perdidísima y abandonada. sí, es una de las cosas que yo comento siempre, ¿no? Que el diagnóstico debería ser un porcentaje importante, o sea, la devolución del diagnóstico, debe ser un porcentaje muy importante de todo el proceso de diagnóstico. No puede ser lo que tú dices de entregar el informe en un sobre, recogerlo en recepción y ya está. Bueno, esa gente debería arder en el infierno, ¿vale? Eso ya creo que es pasarse ya del límite, ¿no? Pero tampoco el hecho de te doy el diagnóstico, estoy contigo un rato, una hora, lo que sea, y pienses que esa persona va a asimilar todo eso en ese momento. Esa persona en ese momento, y más si es autista, probablemente No. el cerebro lo tenga frito totalmente en ese momento y se quede con un 1% de lo que le estás contando. ¿Vale? Y después, el tema de los informes. Me parece, o sea, aquí sí es cierto que tenemos que jugar un poquito los profesionales con, oye, lo que nos pide el sistema para que ese informe sea válido y también lo humano de ese informe. Es decir, sí es cierto que es un informe, es un diagnóstico clínico, por lo tanto tenemos que reflejar sintomatología, es decir, aquellas cosas que Ajá. van mal, ¿vale? Pero también es importante explicar y por qué van mal, ¿vale? Y no solo, y tienes que hacer terapia, ¿no? Oye, ¿por qué esta persona tiene necesidad de anticipación? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué esta persona tiene esa supuesta desregulación emocional? Vamos a hablar del pensamiento dicotómico. Pues, es decir, hay que explicar los procesos que subyacen, porque si no estás dando un informe que es un listado de taras a una persona que ha Es confiado que en ti. yo los he visto, ¿eh? Algunos que solo son tienes esto, la persona debería acudir a Y te terapia. Fin, se acaba ahí. imagina- Imaginamos esto, por ejemplo, esto en un adulto todavía pues a lo mejor puede llegar, bueno, eh, cojo la parte de esto que digo, vale, sí, son donde todo dificultades, pero a lo mejor me han explicado ya por qué es y no sé qué, digo, bueno, tengo esto porque es el documento que sirve en la seguridad social, por así decirlo, ¿vale? Pero tú imagínate que esto se lo entregas a una persona, a unos padres que después tienen que decirle eso a un niño. Y el niño dice, mira, estás hecho una mierda. Estás mal hecho, chaval. Luego quieren que acepten el diagnóstico. Es que mi hijo no acepta el diagnóstico. Hombre, nos ha jodido. Yo tampoco lo aceptaría si me pones ahí Claro. que estoy hecho una mierda. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas son importantes que las trabajemos también los profesionales. Porque vuelvo a decirlo mismo, es una responsabilidad nuestra. No es de la persona paciente, del cliente, como lo quieras llamar. Es una responsabilidad tuya como profesional hacer las cosas bien. Entonces, esta es una parte que también es muy, muy, muy importante.
el tema de los Y informes se, y la evolución del diagnóstico. y se influencia en la salud mental de las personas que confían en Y, vosotros. claro, una persona que viene a hacerse un diagnóstico, independientemente del resultado, no puede salir más machacada de lo que ha entrado, ¿vale? Porque por lo general, si estamos hablando especialmente de adultos, muchas veces es como el último cartucho. A veces, por ejemplo, lo que nos llega a nosotros no nos suele llegar, o sea, sí que nos llega a veces de primeras gente, ¿no? Que, oye, sospecho que pueda estar tal. Pero por lo general han ido al médico, el médico les ha dicho que no hay, Ujú. han ido a un psicólogo no especializado y le ha dicho, pero ¿qué vas a ser autista si miras a los ojos? O han caído en un psicoanalista o un psiquiatra que les ha dicho, bueno, pues lo que tienes es ansiedad, toma una medicación, un ansiolítico. O depresión, toma un antidepresivo, ¿vale? Suelen venir rebotados y ya como diciendo, venga, ya me la juego, ¿no? Pues a Ujú. ver, aunque no sea autista, por ejemplo, que esas son cosas que me han pasado a mí, nos pasa porque no siempre todas las personas que vienen a nuestro gabinete acaban con un diagnóstico de autismo. En mi caso, pues está en torno al 50%, una cosa así. Pero coño, le das una explicación de por qué le está pasando lo que le está Le das pasando y respuestas, claro. No claro. importa al final que la etiqueta sea una u otra. Lo importante es que, porque eso es lo importante también del proceso diagnóstico y de luego la devolución, ¿no? Del diagnóstico, es que te dan como unas respuestas. A lo mejor te dicen, no, mira, autista no eres, pero mira, esto, lo otro, tal, no sé cuánto. Le ayudas a comprender a esa persona. Por lo menos ya hay como, tienes un conocimiento que te da cierta tranquilidad. Vale, pues por aquí puede ir el tema, ¿sabes? No siempre es en plan, es que yo creo que soy autista y si es algo que no soy autista, no es eso, no. Porque también dicen, ¿no? La gente es que vais ahí a un de esto privado a que os digan que sois autistas, pagáis y os dan un papel y dicen que sois Bueno, autistas. No. mira, esas cosas a mí que me las digan a la puñetera cara. El otro día tuve un caso que nos dijeron eso, decir, no, y esa persona va y te regala la... Bueno, pues si hago eso, dímelo por favor y no estoy 8 meses con una persona haciendo una sesión semanal, como nos ha pasado a veces con esos casos complicados. ¿Cómo que regalamos diagnóstico? Este tipo de cosas que os dicen, que suele pasar también en las valoraciones de discapacidad, cuando hablas con gente totalmente desactualizada, lo que tenéis que hacer es llamar a vuestro profesional y que vuestro profesional se ponga en contacto con ese energúmeno, energúmene, y que hable y hablamos de tú a tú entre profesionales y a ver si a mí me dicen que le he regalado el diagnóstico. Digo, ¿te has visto esto? ¿Has visto el diagnóstico diferencial? He pasado 20 pruebas, 25 pruebas. He estado con la persona durante 40 sesiones. ¿Qué me estás diciendo que he hecho una valoración de chichinabo? Vuelvo otra vez al chichinabo, ¿no? Ese tipo de cosas, contad con los profesionales que os han hecho la valoración y que intercedan ahí, que intervengan en ese tipo de procesos de invalidación. Por favor, no os quedéis ahí. Yo entiendo que vosotros a veces os quedéis bloqueados, porque también es otra característica autista, ¿no? De repente te Sí. invalidan y haces kick catacroker, bloqueo total, parálisis del proceso de pensamiento, una cosa que decía el otro día mi compañera Patricia, que suele pasar en autismo y a la mierda. Y el tío se queda, jojo, le he dicho esto y la persona pues se ha ido y le da el diagnóstico. Para empezar, ya hilo un poquito con salud mental. Un psicólogo, psicóloga, psicólogo de servicios sociales no tiene que opinar del informe que tú lleves. ¿De acuerdo? No lo permitáis. Porque para empezar no tiene ni idea y no puede invalidar el informe de un personal sanitario clínico. Un psicólogo de servicios sociales lo que tiene que hacer es aplicar el baremo. Y en todo caso que te diga, bueno, es que creo que no cumple suficientes puntos en el TEA. Pero no permitáis que os invaliden un diagnóstico que os ha hecho un profesional clínico sanitario. Es que no pueden hacerlo. Y si lo hacen, llamáis a vuestro profesional y que se ponga en contacto con el centro base o recurrimos y si no vamos a un proceso judicial, que al final lo vais a ganar y os va a devolver la pasta, no os preocupéis. Pero no permitéis que pasen estas cosas. Esa gente no tiene ni idea y además es que ese no es su trabajo. Su trabajo es aplicar el baremo, no invalidar diagnósticos ni informes que vengan, que por supuesto son tan válidos los públicos como los privados, que para algo corrijan, nos colegiamos, Sirven. ¿vale? O sea, Sirve. Y para pedir la discapacidad también. Que no Yo eso, es mentira. Yo presenté un informe privado del diagnóstico de autismo para la valoración del grado de discapacidad. Lo presenté y tengo más del 33% de discapacidad. Lo presenté. Y evidentemente, como ese diagnóstico, ese informe fue hecho como un año anterior a cuando yo presenté para hacerme la valoración del certificado de discapacidad, mi psicóloga lo que hizo es hacer un informe extra actualizado, hablando de la actualidad de ese momento. Porque eso es importante, eso ya os lo digo que es importante, sí que hay que hacerlo y está bien. Pero no hubo nada público, Quien lo invalide no tiene razón. No hay nada en el BOE, porque estas son disposiciones que hay en el BOE, ¿vale? En el Boletín Oficial de Estado. No hay nada en el BOE que ponga
que los informes que se admitan son solo del sistema de salud público. No es verdad. Y si os lo dicen esto, decís, dame esto por escrito. Ya verás cómo no te lo dan por escrito. ¿Vale? Es que son muy listillos, porque todo esto de boquilla, pero no dan nada por escrito, ¿vale? Entonces vosotros ir y os que lo digan, ¿por qué no? Y por escrito. Y como digo, habléis con vuestro profesional y que intervenga ahí, ¿vale? No os cortéis, son nuestros derechos. Y de broma, vamos, que no tienes ni idea. A mí es que si me llega un profesional y me llama y dice, oye, Daniel, es que creo que yo qué sé, en la escala Western que le has pasado, pues creo que esta interpretación que has hecho tú de su, yo qué sé, de su memoria de trabajo, su velocidad de procesamiento, pues yo opino que no puede ser. Si hiciesen eso, pues digo, pues puedo valorar. Pues dice, no, ¿qué vas a ser autista? Si miras a los ojos y cogen el informe. Claro. 40 folios de informe y lo cierran y ni se lo leen. Y dices, mira, no, lo siento, pero por ahí no podemos pasar, ¿vale? Entonces, habla siempre con vuestros profesionales y que intervengan ahí. Creo que debe formar parte además del proceso de diagnóstico, decir, oye, esto yo me hago cargo de esto, está mi firma ahí, yo me hago cargo y voy a donde sea a defender el proceso que yo he hecho con esta persona. ¿Vale? Que puede estar equivocado, pero como te digo, si me dan argumentos sólidos. Exacto, que alguien te dé argumentos, no es que no, pues dime Claro, en el informe que te he hecho que no está tal. Sí, Que, pues, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Sabes que esto es un diagnóstico diferencial? Es que no saben de lo que es un diagnóstico diferencial. Es que creo que te han hecho un diagnóstico solo para si eres autista. Pero vamos a ver, ¿ha leído usted el informe? ¿No ha visto que es un diagnóstico a diferencial? Daniel también le calienta este tema. Sí, es una cosa que me cabrea mucho porque además hemos tenido un caso, por lo general no pasa, es decir, por lo general incluso hay gente que me llama del centro base, Daniel, ha venido no sé quién, le hemos recomendado tu libro, no sé qué, no sé cuánto, vale, fenomenal, ¿vale? No solo con diagnósticos que haya hecho yo. En muchos centros base me pasa y de hecho me escriben las psicólogas y las trabajadoras sociales de los centros base, pero de vez en cuando te ves algunos de estos, ¿no? Y justamente la semana pasada, pues nos pasó con un caso que además que la persona lo pasó muy, muy, muy mal. Y de hecho, intercedió una psiquiatra del sistema de salud público también, porque le dijo a esta profesional, ¿tú qué demonios haces invalidando el informe de un psicólogo mío, sanitario? Porque no es tu trabajo. Y le echó la claro, ahí, de un ¿vale? compañero, es que encima, Sí. que está colegiado Sí. y qué tal, hola, es Y que... que sabe de lo que está hablando, tío, es que, ¿qué es eso? Pero lo que te digo, se aprovechan de que eso lo comentan verbalmente a la persona autista en un momento de ansiedad brutal, que esta es otra. ¿Qué rayos es que tengas que ir con ansiedad y con miedo a esas valoraciones? Es que me parece flipante, todo el proceso en general, ¿no? Pero claro, se lo comentan en ese momento y les bloquean. Les bloquean y se queda el otro o la no otra sabes qué con la verdad. decir. Pues como este tema, sí, es cierto que me calienta un montón y la semana pasada estuve a punto de liar la parda, pero afortunadamente, como digo, esta persona del sistema de salud público, esta psiquiatra, intervino ella antes que yo, ¿vale? Y les echó una buena peta a esta psicóloga y a la directora de ese centro base. Así que esperemos que no se repita, pero si se repite, pues ahí estaremos y pedidle a vuestros profesionales que os ayuden en este sentido, ¿vale? Porque están invalidándoos a vosotros, vosotres, y también el trabajo profesional, ¿vale? No solo a vosotros, también el trabajo del profesional, y eso no se puede permitir, sobre todo por gente que no tiene idea. O sea, ¿qué demonios sabe un psicólogo de servicios sociales de autismo? No tiene idea, pero ni idea. Entonces, pues no puede ser, ¿vale? Venga, Sé ¿hacemos que una última pregunta o no? sí, alguien me preguntaba que cuándo había sido mi diagnóstico, pues yo voy a hacer 35 y fue antes de que hiciera los 31, así que 2020, ya lo sabéis. Qué cotillas. Sí, no pasa nada, no hay problema. Vale, venga, ¿contestamos alguna otra pregunta por aquí? Sí, y ya sí que es que tengo focos de luz y me está dando dolor de cabeza, Sí, así que yo también tengo que parar porque además me he perdido el paseo con mi perro. Se ha hecho ya de noche. oh, Sí, la ha sacado Laura. La ha sacado Laura Tanguita, dale un a abrazo Tanguita, de mi sí. parte y besitos. Vale, te lo daré. Mira, mira, hablando de discapacidad, pues contestamos esta pregunta si quieres. Dice My First Life o algo así. Dice, Daniel, ¿pueden dar menos del 33% de discapacidad si tienes diagnóstico de autismo en niños? Sí pueden. A ver, poder pueden. Hace unos meses, cuando se publicó ya en el BOE, bueno, cuando se publicó el BOE, no, cuando se publicó el BOE lo puse, pero ya cuando tuvo que entrar en vigor, que ha sido este año, antes de verano, la nueva legislación, puse los baremos que se utilizan para asignar el porcentaje de discapacidad en el caso de autismo, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido ahí algo que se ha metido en pantalla. Entonces, depende de la valoración del profesional,
el hecho de dar más o menos según las necesidades de apoyo que tenga cada caso en concreto. Entonces, puede ser, lo que digo, esa sí que es una valoración que puede hacer el profesional, que puedes estar más o menos de acuerdo, pero que ese sí es su trabajo, por así decirlo. Es decir, oye, esta persona tiene más apoyo, da más apoyos o menos apoyo, que tienes un pequeño Perdón, corte ahí. ya está, estoy delirando ya. Sí, sí, ya, ¡Uy! que- Le he dado, le he dado el botón sin querer. señal inequívoca que tenemos que ir terminando ya. Entonces, sí puede ser, ¿vale? Puede ser que pase, en esos casos, pues lo que tenéis que hacer es, pues si vosotros consideráis que es injusto y que esa persona sí que necesita más apoyo, si necesita el 33 para poder obtener las ayudas, etcétera, etcétera, pues podéis primero poneros en contacto con el centro base de manera informal a través de vuestros profesionales que hayan hecho esa valoración. Segundo, presentar una reclamación al propio centro base y luego tenéis otra instancia judicial. ¿Vale? Exacto, sí, sí. No os quedéis es que eso a veces la gente no lo sabe. Cuando te dan tu resolución, te dicen, tienes tanto porcentaje, puedes, lo que dice Daniel, puedes recurrir, ¿eh? Tienes un plazo, lo dice en la carta que te envían, te lo pone. Te pone que puedes. Si no estás de acuerdo con lo que se ha dicho... Es el plazo de recurso, ¿vale? El que es interesante presentar un informe nuevo, un informe actualizado, por qué no estás de acuerdo, ese tipo de cosas. Pues lo tiene que hacer, por ejemplo, el profesional que os ha hecho el diagnóstico, quien nos esté llevando a nivel terapéutico. Y si ese lo rechazan también, tienes también una vía judicial, ¿vale? Ahí sí que es cierto que hay que pagar un abogado, un procurador y tal, pero os digo que normalmente estas cosas se ganan, ¿vale? Porque es que además tú en el juicio aportarás tus informes y los informes de un psicólogo que a lo mejor lleva trabajando con el niño, yo que sé, 10 años, y ellos van a tener la opinión de un tío que ha visto al niño 10 minutos. Es que vamos a ver, es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, normalmente son cosas que se ganan, pero estas cosas pues lastran a la gente y al final se cansan y se rinden. Bueno, pues no os rindáis, ¿vale? Muy bien, Michi, pues si te parece Sí. lo dejamos ya. Han sido 2 directazos de casi 2 horas. ¿Vale? A ver cómo los recopilamos después en un vídeo. Vale, sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, familia, pues muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este directo. Cuidar vuestra salud mental, al igual que la física, es igual de importante o más. Muchísimo. Al igual que vas a un dentista a veces solamente a hacerte la limpieza bucal o a mirarte un poco los dientes, no está de más, no hace falta ir a terapia cuando estás ya que te caes, que estás mal. No, Sí. de hecho, para el terapeuta probablemente sea más fácil, si no te has roto del todo, exacto, intentar ayudarte, ¿vale? será un poquito más fácil. Así que nada. Pues cuidaros mucho. ¿Vale, Michi? Me alegro mucho verte. Da recuerdos. Yo no, bueno, yo me alegraría de verte, pero estás en negro y no te he visto pues todo luego el rato. cuando veas el vídeo después. Exacto. ¿Vale? Sí, vale. Cuídate mucho. Vamos a hablar. Igualmente, ¿vale? Sí. Venga, familia, chao. Adiós. Que os vaya bien. Adiós. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción.